Luis, ¿qué está pasando aquí? Que hoy no es día de podcast. No lo será de podcast sobre Japón, pero igual sí de podcast sobre... ¡Corea! Bienvenidos a Japón a Fondo, Corea. el podcast sobre Japón Corea. de la mano de japonismo, Coreanismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Madre mía, vaya intro. Vaya Sí. intro. Vaya intro, ¿eh? Este podcast especial sobre Corea que tanta gente nos ha pedido. Oye, la verdad es que sí. Perdonad que hemos tardado un poquito. Ostras, hace un mes que volvimos de Corea, Luis. ¿Ya? Se ha pasado súper rápido. Hemos tenido muchísimo. Es verdad que ha sido una locura la vuelta de Corea con mucho trabajo. Pero bueno, al final hemos encontrado aquí este ratito pues para hablar un poquito de qué hicimos en Corea, qué vimos en Corea, cosas que nos han resultado Sí, curiosas. además nos sirve a nosotros también para aclararnos las ideas, aparte también del propio itinerario, ¿no? De Sí. recordar qué hicimos cada día y esto que os recordamos fue un viaje express de 7 días, cortito porque era el tiempo que teníamos. Sí, porque en esta ocasión queríamos viajar con Eric. Eric se sumaba al viaje. Más que nada porque era la Semana Santa, Claro. él tenía vacaciones y no nos parecía bien que en un momento en el que él tiene vacaciones, ya que nos gusta estar con nuestro hijo, Exacto. pues que él se quedase en España y nosotros nos fuésemos de viaje, aunque fuese de trabajo. Y de hecho, cuando no había varias opciones, porque también pensábamos, bueno, podemos ir en otro momento, y al final él dijo, oye, pues bueno, a mí también me interesa ir a Corea, y así también veo un poco lo diferente que es de Japón, etcétera, etcétera. Con lo cual teníamos, 7 días que los pasamos en Corea, más luego los 2 días, ya sabéis que se pierden siempre en el viaje, ¿no? Súper express, porque en 7 días vimos o intentamos ver algo, ¿no? Un poco de Seúl y de Busan. No Y un pudimos poquito de Busan, sí. ver nada. Es que Busan, si quieres lo hablamos un poco Lo después. hablamos luego, pero sí. es que es tremenda, ¿no? Entonces, realmente no vimos todo lo que queríamos ver, evidentemente, pero es que creo que ni en un segundo viaje, ni en un tercer viaje vamos a poder ver todo lo que queremos ver, porque hay mucho Exacto. que ver, ¿no? Pero bueno, al menos fue una introducción bonita, una Pues sí. introducción chula. La verdad es que sí. Nos fuimos, el vuelo lo compramos con Air France. Air France, sí, nosotros ya sabéis que nos mantenemos siempre Air France KLM. Air France, a ver si nos patrocináis. Bueno, es verdad que llevamos volando con Air France KLM muchísimo tiempo. Luis, tú tienes ahí, Claro. eres oro, ¿no? Bueno, he bajado a Silver. ¿Has bajado a Silver? He bajado a Silver. Yo he subido a Tú has Silver. subido a Silver, sí. Yo he bajado. Bueno, la pandemia hizo estragos porque La pandemia hizo estragos porque llevábamos un teníamos buen ritmo. muchos puntos. Claro, íbamos mucho a Japón. Pero bueno, ahí básicamente lo hemos contado muchas veces, ¿no? El tema de puntos al final siempre viene bien. Nos fuimos con Air France, la verdad es que el vuelo estuvo muy bien. Muy bien. Ahí hubo bastantes meneitos. Hubo bastantes pero- meneos pero en ciertos bueno, bien. momentos. Nos avisaron que los iba a ver, pero aún así fueron tela. Pero bueno, el vuelo bien. Llegamos a Incheon, el aeropuerto. Muy bien, ahí te he visto pronunciando coreano muy bien. ¿Has Muy visto, bien. Y nuestra idea inicialmente era parecida a la que hacemos cuando viajamos a Japón. Es decir, llegamos al sitio donde está el aeropuerto que más nos conviene, pues por horario, por precio, por lo que sea, y hacemos el desplazamiento más largo de todos los que tenemos previstos en el viaje, porque ya que vamos a estar con el jet lag, pues ¿para Esas qué horas. ponerte a ver cosas si también vas a estar un poco groggy? ¿Cuál es el problema? Que en Japón esto lo tenemos muy claro, la cantidad de trenes que hay, el tráfico que hay de gente también en los trenes. Lo Con tenemos cual, muy a mano. Lo tenemos, nos lo sabemos casi como la Sí, palma de la mano. sí. Al principio lo íbamos a hacer así, pero claro, ¿qué hacemos? Compramos el KTX, que es el equivalente al Shinkansen en Corea. Compramos el KTX con antelación desde Seúl hasta Busan. Claro, si hacemos eso, nos tenemos que dejar margen porque no sabemos, primero, si el avión va a llegar a su hora, si va a llegar con retraso ¿Cuánto o vamos qué a va a pasar, tardar? ¿no? Cuánto vamos a tardar en pasar, pues, por la recogida de equipajes, todo esto, ¿no? Spoiler Etcétera. alert, fueron como, no sé, 5 minutos. Ya, bueno, es que fue. O sea, Tremendo. yo creo que es mi experiencia más rápida, Más rápida. en un aeropuerto en el que encima tienes que pasar inmigración. Es que ¿Qué pasamos fue? inmigración súper rápido, que fueron súper amables.
fue de verdad hiper rápido, salimos, pum, maletas, pum, aduanas, que no nos hicieron ni caso además, pum, 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 y de golpe estábamos fuera. Y habían pasado 15 minutos desde que habíamos desde que desembarcado habíamos del avión, bajado, que dices, sí. oh my God, ¿no? Sí, ¿Qué sí. es Perdón, esto? que te he interrumpido. Claro, Luis. pero no sabíamos exactamente cuándo, ¿no? Habíamos leído que en fin de semana, y nosotros justo llegábamos al comienzo del fin de semana, un viernes, que dices, oh, madre mía, esto Bueno, se y va a poner. viernes como mediodía tarde, ¿no? Exacto. Y dijimos, es que a lo mejor el tren bala el tren bala coreano, el KTX, va a estar muy lleno y no sé si vamos a encontrar billetes si los compramos al llegar, porque era la otra opción, ¿no? Como no sabemos cuánto vamos a tardar, pues nos esperamos a llegar a Seúl y allí los compramos. Pero ¿qué pasa si hubiera estado todo lleno? Hubiéramos tenido una reserva de hotel en Busan, no sabríamos cómo llegar, nos pondríamos nerviosos. Entonces al final decidimos que nos íbamos a quedar unos poquitos días, 3 días primero en Seúl, íbamos a comprar los billetes para Busan al cuarto día, pues para dejarnos un poco de margen para que hubiera un poquito de espacio y que ya la ida fuera en un lunes, que dices, bueno, esperemos que sea un poco más baja la afluencia de gente en el KTX, y luego nos dejábamos los 2 últimos días de vuelta otra vez en Seúl, ¿no? Porque era desde donde volábamos de vuelta. Es verdad que estábamos, a mí eso me preocupaba bastante, a ti también. Leí muchísimo en Reddit, comentarios de gente, y estábamos bastante preocupados. Y justo, nada, la semana antes de marcharnos, porque todo esto lo teníamos este plan, aunque nos preocupaba, pero teníamos el plan de ir primero a Busan desde siempre, ¿no? Era el plan original. Pero luego lo que siempre hacemos, que es mirar también la previsión del tiempo, y vimos que los días que íbamos a estar en Busan iba a llover mucho, había 100% de probabilidad de lluvia. Sí que es verdad que estas cosas cambian, y más nos hemos dado cuenta en Corea que cambian de la noche a la mañana, las previsiones cambian. Exacto, con lo cual teníamos todas las reservas de hoteles ya hechas, pues las volvimos a rehacer de nuevo, tuvimos que cambiar de hoteles porque algunos que teníamos reservados ya no estaban disponibles y demás, lo cambiamos para encajar esto que decimos, que tuviéramos más tranquilidad a la hora de comprar el billete a Busan y a la vez que tuviéramos mejor tiempo, pero cuando llegamos allí resulta que el tiempo había cambiado y también nos cayó lluvia igualmente en Busan. Ya te a pesar digo. de que llegábamos a Busan 4 días más tarde de lo inicialmente previsto. De todas fue como, maneras, yo si hubiésemos ido tú y yo solos, a lo mejor sí que me hubiese atrevido a ir directamente a Busan, porque al final una habitación para 2 más o menos encuentras, ¿no? Si te tienes que quedar en Seúl, rehaces los planes y más o menos se hace fácil, ¿no? Pero al ir con Eric, al ser 3, las habitaciones triples cuestan un poquito más de encontrar a nivel general, ¿eh? No hablo solo de Corea, sino... Y si las encuentras a veces de ultimísima hora, pues evidentemente te salen muchísimo más caras. Claro, es bastante más complicado. Entonces, a mí esto me preocupaba, he de ser muy sincera aquí, estamos para eso, me preocupaba bastante, entonces dije, bueno, de esta manera creo que es menos eficiente. Sigo pensando que la manera más eficiente hubiese sido ir a Busan y pasar ya esos par de días y volver. Si tuviera que volver a hacerlo, probablemente diría, mira, no, vamos a intentarlo, lo hacemos. Pero como era este primer viaje, nos daba bastante miedo, a mí me daba bastante miedo, pensando especialmente eso, que somos 3, que no somos 2, que esto es un poco más complicado, y al final pues fuimos a lo seguro, ¿no? Entonces, como has dicho tú, primero estuvimos unos días en Seúl y luego, unos poquitos días en Busan y luego volvimos a Seúl. Fue curioso también ver el aeropuerto de Incheon de otra manera, porque habíamos estado ya un par de veces en vuelos de conexión desde Japón, y claro, habíamos visto la terminal desde la que luego partimos de vuelta, pero no habíamos visto toda la parte de llegada, ¿no? De inmigración, el acceso a la zona de la estación, donde también tienes tanto la estación de tren como la de autobuses, etcétera, y se sentía muy parecido a Japón, ¿verdad? La señalética me pareció todo muy, muy, muy parecido a Japón. Sí que lo vi todo muy claro, sinceramente. Sí, en Japón también lo veo claro, pero claro, es verdad que hemos ido tantas veces a Japón que hay veces que hay cosas que ya ni las miramos. En Japón a veces vamos con los ojos cerrados, sinceramente. Eso es verdad. Aquí me pareció que estaba todo lo que es el aeropuerto de Incheon y hacia la estación, me pareció que estaba todo muy claro, y sí que es verdad que había momentos que a mí me parecía Japón. O sea, era muy parecido realmente a Japón, ¿no? Y en parte queríamos experimentar eso también, ¿verdad? Porque claro, en Japón... que a veces nos pasa, nos escribís diciendo que os estresa porque todo es diferente, el idioma es diferente, y lo entendemos porque claro, nosotros Japón es que es como
un segundo hogar casi. Nos sentimos, o sea, no miramos muchas veces carteles, ya sabemos para dónde ir, total. sabemos los tiempos que se tardan, sabemos tal. No, lo tenemos como muy interiorizado. Y en el caso de Corea, sin embargo, es al revés. Y eso, Laura, que tú estás estudiando coreano, lees Hangul y entonces algo te puedes enterar. Pero al fin y al cabo, si alguien te dice algo en coreano, no te enteras de la mayor parte de lo que te dicen, ¿no? Mientras que con el japonés sí, las cosas que lees, pues puedes, si son cositas pequeñas, pues sí que te puedes enterar, pero como es una frase un poco más compleja, pues te pasa un poco lo mismo, ¿no? De que no sabes muy bien las cosas. Sí. Y era interesante también por ver esa experiencia, ¿no? De enfrentarte a un país de Asia Oriental que para nosotros es como muy cercano a nuestros intereses, corazones y esto, ¿no? También por nuestros estudios de posgrado que hemos hecho, pero al mismo tiempo estar como fuera de la zona de confort que es Japón. Sí, al principio es verdad que recuerdo especialmente la llegada a Seúl. Bueno, primero quiero hablar de una cosa del tren del aeropuerto, pero la llegada a Seúl y el metro de Seúl, que está muy guay, pero hay un momento de tensión, no de decir, madre mía, es que espera, tengo que pararme un momento y mirar cómo funciona esto realmente, porque sí es fácil, ok, ¿no? Al final es un metro, hay muchos mapas, está muy bien y te tienes que fijar indicado. Un poco más. Exacto, pero es entender cómo funciona, cómo está estructurado y entender que, oye, pues cómo ponen los destinos, ¿no? Qué cosas ponen. No sé, ciertas cosas que llega un momento que al principio dices, wow, esto sí que es diferente, ¿no? Esto es muy diferente y me tengo que, no sé, que me tengo que encontrar un poquito, sí, ¿no? Entonces, totalmente. Eso para mí fue divertido, pero he de decir que saber un poquito de coreano siempre vino ayuda, muy bien, ¿eh? Ayuda mucho. Sinceramente. Y bueno, nos fuimos desde Incheon hasta Seúl en el tren expreso, el AREX. Hay también trenes que hacen más paradas. El AREX nosotros lo recomendamos porque solo para en Incheon, en el aeropuerto, y luego ya en la estación central de Seúl, con lo cual se hace mucho más conveniente porque la distancia es grande, tardas prácticamente una horita. Sí. Entonces es muy interesante y fue allí mismo en el tren donde nos compramos las Timoni, que es el equivalente a la tarjeta Suica, para que nos entendamos. Exacto, esas tarjetas prepago, tarjetas monedero, ¿no? Exacto, que las puedes llenar de dinero y entonces vas pagando el metro, pagas los autobuses, pagas todo con esa tarjeta. Exacto. Lo único que en Corea hay diversos diseños de las Timoni. Entonces las normales, las estándar, son relativamente baratas, pero en el tren AREX te venden una con los monigotes estos de Line, esta aplicación que también se usa mucho en Japón, pero que es súper popular en Corea y que tiene estos monigotes en el anverso de la tarjeta. Y claro, te sale un poquito más cara porque es una edición especial. Claro. Creo que también hay máquinas en el propio aeropuerto, pero vamos, si no podéis... En los combinis. Sí, en los combinis venden las normales. Luego hay algunos diseños de estos limitados, pues hay que buscarlos un poquito más, ¿no? Entonces nosotros habíamos visto que estas tarjetas, las chulas, las podías comprar directamente ahí en el AREX y eso es lo que hicimos, ¿no? Como curiosidad, ¿te acuerdas, Luis? En el AREX nada más, o sea, sentarnos, había unas pantallas, ¿no? Pues que van poniendo noticias, cositas, esto también muy parecido a veces al Narita Express a Japón, pero oye, empezó ahí ya, o sea, nada más llegar, nada más meterte en el tren, empezó no sé cómo decirlo, el machaque de alguna manera casi nacionalista, me atrevería a decir. Sí, porque empezaban a hablar de las Dokdo son coreanas y no son japonesas. Y encima en un buen rato, unos cuantos y luego minutos. Lo volvían a repetir otra vez y esto, ¿no? Para los que no lo sepáis, hay unas islas en el mar del Japón, el mar del Japón que dicen los japoneses, que es el mar del este para los coreanos, que Corea dice que son suyas, Corea del Sur, también Corea del Norte dice que son suyas, evidentemente. Que todo el mundo dice que son Japón suyas. dice que son de ellos y entonces hay mucha tensión, a pesar de que son dos islotes que dices, son madre dos mía. rocas, realmente, no tiene gran cosa más. Es una cosa muy pequeña. Lo que pasa es que esto es también un síntoma que luego se ve cuando estás en Corea del Sur de lo curioso que puede ser la relación que tienen con Japón. Totalmente. Porque claro, Japón estuvo presente en la vida coreana pues hasta 1945, hasta que perdió la guerra, porque fue
potencia colonial desde 1910 hasta 10. 1945 y del 1905 al 10 con un acuerdo, ¿no? De estos como esos tratados que a veces hemos mencionado que firmaron los países de Asia Oriental con las potencias occidentales, ¿no? Un tratado desigual. Muy Es decir, que desigual, todavía sí. 5 años más. Y claro, para los coreanos, los japoneses se sienten todavía muy heridos, ¿no? Bueno, Por es todo lo que que Japón hay hizo, porque es muy muchas- reciente. hay heridas muy recientes y hay heridas que no se han sanado. Y es, bueno, es lógico, es que es muy reciente. Pero No luego sé. es curioso ver también que hay tantas cosas parecidas a Japón. Sí. ¿No? Que es muy curioso cómo han incorporado muchos aspectos del día a día que llevó Porque Japón. probablemente, claro, son cosas que lleva Japón justamente a comienzos del siglo XX, ¿no? Y ya se quedan ahí. Y entonces, algunas cosas, pues en la vida diaria, Pues pues ya no son las, parte de su, exactamente, de no su las día a día. asumen como, oh, son japonesas, no, sino simplemente esto ya es parte del día a día. Luego sí que vas leyendo cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba leyendo sobre las denominaciones de tesoro nacional, ¿no? El Tesoro Sí. Nacional de Corea, y que claro, que el primer lugar designado, ¿no? Declarado Tesoro Nacional, lo había hecho Japón. Qué O curioso. sea, realmente Japón había declarado, ¿no? Claro, porque Japón tenía ya ese concepto de tesoro nacional. Exactamente, y entonces luego ha habido mucho debate de si cambiar el nombre o tenían números, Tesoro Nacional número 1, Tesoro Nacional número 2, y decían, claro, pero nosotros no queremos que se entienda como que esto es el número 1 de el más mejor, importante, ¿no? El más claro. importante. Bueno, en fin, que cuando empiezas Sí. a rascar sí que salen todas que estas sale. heridas y es un Total. poco mal Y rollo. bueno, también pasa cuando paseas simplemente por las ciudades porque te encuentras muchas estatuas Sí. y cuando te acercas a ver ¿no? quiénes son esas personas a las que se han dedicado esas estatuas, ves que son, y en muchos casos te dicen líderes por la independencia, Sí, ¿no? mucho. Patriotas que lucharon por la independencia de Corea, etcétera, ¿no? Es decir, que ellos valoran mucho toda la gente que dedicó su vida o que dio su vida incluso porque Japón, por expulsar a Japón de Corea. Lo cual se entiende, al Joder, se final. entiende, por supuesto. Ostras, es que también lo que hizo Japón, podríamos algún día hacer un episodio también un poco de esto, ¿no? Porque es tremendísimo esa expansión militarista, Sí. es demasiado. Y se la llama la bajada a los infiernos, ¿no? De Japón, creo. En fin. Dejamos el tema. Pero vamos, bueno, que sepáis que cuando visitéis Corea del Sur, ¿no? Si además tenéis algo de interés en Japón, que vais a encontrar esto mucho. Totalmente. Con el AREX llegas a la estación de Seúl. La estación de Seúl, lo que es por dentro, típica estación de tren. Sí. A mí hasta casi me recordó un poco a alguna estación británica, alguna estación quizás. de Londres, estas grandes, ¿no? Luego es curioso porque hay el edificio antiguo de la estación, que es un edificio típico, como los edificios del periodo Meiji Exacto, en Japón. de ladrillo y tal, y de hecho fue construido por Japón. Sí, por eso, ¿no? Y Todo... que ahora mismo ya no se utiliza como estación y que es mucho más bonito, evidentemente, pero se utiliza como espacio de eventos Sí, cultural y cosas demás. así, porque lo que es la estación de Seúl por fuera, pues es un edificio que... Bueno, moderno, grande sí, pero al final. que no dice nada tampoco, ¿no? Es verdad que están haciendo obras en todo lo que es la Sí. plaza de la estación y bueno, a mí me sorprendió mucho cuando llegamos que eso estaba lleno de predicadores. Sí. Bueno, había homeless también. Muchos. Y eso me recordó a un libro, ¿cómo se llama? No me acuerdo del título. La curiosa tienda de la señora Yom o algo así, ahora mismo sí. no me acuerdo, que justamente, ¿no? Es un homeless que vive en la estación de Seúl. Exacto. Y cuando llegamos y lo vimos, dices, wow, ¿no? Sí, Realmente. y luego es eso, bajas las escaleras, ¿no? Porque la estación está un poquito en alto Sí. y te encuentras con todos esos como tenderetes o esas tiendas Son un poco, carpas, esas sí. carpas de los predicadores que tú dices. Que está a tope. Estuve leyendo y se ve que están haciendo ya, o sea, que lo van a quitar todo en principio y quieren intentar hacer una plaza un poco más amigable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es verdad que en la estación, o sea, vista desde fuera y esa plaza con todos los predicadores, los homeless, no sé, es un poco que no te invita a pasear por ahí. No te invita, y eso que la zona esta está bien situada para explorar algunos otros puntos de interés. Y mira, ya que hemos hablado de que llegamos a Seúl desde Incheon con el tren, llegamos a la estación de Seúl y tal, a lo mejor podríamos hacer, aunque es de forma un poco breve, para no enrollarnos demasiado, contar a los japonistas o
coreanistas cómo fue el itinerario, que lo contaremos en la web también, en coreanismo.com. Vale. Pero así también, además, pues recordamos un poco qué sitios vimos y cómo lo organizamos. Vale. Bueno, pues yo recuerdo llegar a la estación de Seúl y, por cierto, también una curiosidad, hay hemos puesto un reel y un TikTok de estos, si nos seguís en redes, pues ahí lo podéis ver. Hay esas cintas transportadoras de maletas para llegar desde lo que sería la estación, la parte de la que llegas del Arex a lo que sería la parte de la estación de metro, ¿no? Sí. Las líneas de metro, que está muy guay porque si llevas maletas muy pesadas, pues no tienes que subir escaleras, pones las maletas en las cintas transportadoras y pues van subiendo las maletitas. Es un poco lento, pero oye, si vas con maleta pesada, nosotros porque vamos con maleta de mano, pero si vas con maleta pesada, ¿no? También tenemos que decir que nosotros en cuanto llegamos nos fuimos corriendo al hotel a hacer el check-in, así dejábamos las maletas y nos dábamos una pequeña duchita pues para estar aseados un poco, porque habíamos reservado un hotel a 2 estaciones de metro de la estación de Seúl para no tardar mucho en llegar, y en una zona además pues con bastante vidilla y estas cosas. Y de hecho lo que hicimos fue volver a la estación de Seúl otra vez, ya libres de cargas, de maletas y demás, para comprar los billetes del tren a Busan, que esto también fue tela, porque claro, había máquinas automáticas, había taquillas, en las taquillas había bastante gente, luego los podías reservar también, ¿no? En algunas de las máquinas ponía, puedes hacerlo también a través de la web. Es que en algunas máquinas salía que no aceptaban tarjetas internacionales. ¿De qué me suena a mí ¿De qué me suena a mí bueno, esto, pues sí, también. Y luego vimos una máquina ahí perdida, que esa sí que había un cartelito pequeñito. Pero es que era muy pequeño, lo ponía muy pequeño en inglés, de acepta tarjetas internacionales. Pero bueno, realmente a mí estas cosas me gustan porque así luego lo podemos contar en la web y luego sirve, ¿no? Os podemos explicar, oye, que a lo mejor no te hace falta ir a la estación desde la aplicación, desde la web. Totalmente. Puedes reservar los billetes. Bueno, nosotros lo hicimos de las dos maneras. El billete de ida lo reservamos desde la web, porque fue cuando entonces vimos que la máquina había una que se podía utilizar con tarjetas, y entonces los billetes de vuelta de Busan ya a Seúl sí que los reservamos en esta máquina. Sí. Y bueno, hay que decir que los precios muy bien, que todo muy bien. Sí. O sea, en ese sentido, bueno, luego lo podemos comentar un poco en la sección de curiosidades. Vale, sí, perfecto. Y entonces desde aquí pues nos fuimos a explorar un poco Seúl por esa tarde. Exactamente, claro, pensad que acabamos de llegar, hemos estado un vuelo largo, no estamos al 100%, pero dijimos, vamos a dar un paseo y ya está. Entonces, desde la propia estación de Seúl, pues ya fuimos andando, todo el rato andando, y básicamente descubrimos lo que se llama el Seúl-Lo Terrace, que era una antigua autopista. Una autopista elevada, como las que a veces veis en Japón. Exacto, igual, que pasa justo como por detrás, bueno, por al lado de la zona de la estación, y ahora se ha convertido en un paseo, ¿no? Y realmente es un paseo. A ver, estaba un poco, yo no sé si es porque era en comienzos de primavera, vamos a decir, había sido invierno y estaba todo un poco pelado. Un poquito pelado, sí, ahí le faltaba un poco de cariño, florecitas o algo, ¿no? Sí, pero es una zona muy popular, ¿eh? Sí, está chulo que se esté recuperando. Seúl está haciendo mucho por recuperar la ciudad para los habitantes, que la gente pueda pasear, que no sea solo de los coches, ¿no? Exacto. Entonces eso es un ejemplo más de esto, ¿no? Entonces estuvimos paseando por ahí y justo a muy pocos metros se encuentra la puerta Namdaemun, ¿no? Que es una de las grandes puertas. Bueno, el nombre concreto preciso es Sunyemun. Exacto. Namdaemun es como lo llaman allí. Sí, bueno, o sea, el nombre popular. Exacto, la gran puerta del sur, realmente. Que es un sitio, la verdad, o sea, se ve rápidamente, pero es súper bonito, lo tienes muy cerca de la estación. Bueno, Tesoro Nacional, es uno de los grandes lugares, una de las puertas que quedan de lo que era la antigua muralla que rodeaba la ciudad de Seúl durante la dinastía hay Joseon. artículo en coreanismo. Ya tenemos artículo, sí. Y se publica, pues... No, ya se ha publicado, Luis. Ah, sí, Namdaemun se ha publicado, es verdad. Sí, ya se ha publicado. ¿Qué me estáis además contando? Contamos un montón de curiosidades sobre la pintura, por ejemplo. Porque tienen mucho color las estas figuritas, puertas coreanas. Hay un montón de cositas ahí, entonces, bueno, visitamos. Y es lo que a veces hemos dicho, perdona que me eche un poco de flores, bueno, no a mí, a ti, ¿no? Pero en general a coreanismo, que no hay mucha información sobre la puerta Namdaemun, ni en inglés ni en español. Entonces, encontrar información en fuentes primarias, Laura lo ha tenido que buscar en coreano para poder dar
una información que sea precisa, pero además que diga, que cuente algo más aparte de, es una puerta bonita, está en el centro de Seúl y ya. Entonces creo que esto también hay que valorarlo. Yo sinceramente me lo he pasado muy bien, me gusta mucho hacer esto, me gusta investigar, me gusta leer. Me pasé un día entero básicamente leyendo sobre arquitectura tradicional coreana, especialmente de principios de la dinastía Joseon. Entonces estuve leyendo simplemente de esto para ver si algo de lo que estaba leyendo se asemejaba a alguna de las cosas que yo veía en la propia puerta, claro. ¿no? Para hacer un poco luego la investigación de, mira, esto es esto, claro. Se llama de esta manera, vale, voy a buscar más información sobre esto en concreto, ¿no? Entonces, me lo he pasado muy bien, echadle un vistazo al artículo porque creo que ha quedado muy chulo. Sí, lo que pasa es que la puerta esta hay un día a la semana que no está abierta, así que echad un vistazo. Claro, bueno, la puedes ver desde fuera, evidentemente, pero no puedes pasar. No puedes pasar por y no están los centinelas. Exacto, entonces echadle un vistazo al artículo de coreanismo para encajar esa visita en un día en el que podáis pasar por el debajo. lunes creo que es el día que está cerrado. Y bueno, pues después de ver la puerta, pues justo al lado tienes el Nandaemun Market. Exacto, el mercadillo. Es un mercadillo impresionante, un montón de calles alrededor, ¿no? Bueno, cercanas. Que lo primero que ves antes de ver el mercadillo son todas las tiendas de fotografía. Que bueno, a veces sí, eso nos lo preguntan en japonismo, ¿no? Quiero comprar cosas de fotografía de segunda mano o cosas nuevas, ¿dónde voy? A veces les dices, no, pues el Yodobashi Camera y tal. Pero aquí, si quieres cosas de fotografía, tienes todas las tiendas del mundo de todos los tamaños, habidas y por haber, tanto nuevo como de segunda mano. Justo nada más pasar la puerta Nandaemun, cruzas el paso de cebra y te encuentras ya toda una calle, ¿no? Donde lo primero que hay son un montón de tiendas de fotografía. Y es curioso porque tienes todas estas, y es verdad tal cual, una al lado de la otra, todo lleno de tiendas de fotografía, y luego enfrente pequeños puestos, a veces bastante cutres, de todo tipo de cosas. Digo cosas porque pueden ser objetos, podía ser fruta, podía ser ropa, podía ser, no sé, vimos frutos secos también. Vimos un sitio muy popular de hot dog. Sí, de los panqueques estos así, ¿no? Las tortitas estas que me quedé coreanas. Con ganas de probarlo de ahí, pero es que claro, estábamos... Que había mucha cola y estábamos muy groguis. Estábamos groguis y además dijimos, deberíamos comer. Exacto, deberíamos todavía no habíamos comido. Para intentar entrar en horario, lo que siempre hacemos, ¿no? Intentar, oye, no tengo mucho hambre, pero vamos a intentar comer algo... pero bien, no un sándwich ahí de un combini, no, vamos a hacerlo bien, ¿no? Y bueno, ya que estábamos en Corea, pues decidimos ir a un restaurante de barbacoa coreana. Exacto, es una cadena, ya os hablaremos de ella en la web, es una cadena que tiene bastantes locales y está decentemente bien. Y con unos precios bastante decentes. Sí, además nos atendió un chico súper simpático, muy majo, cocinó él la carne, cocinan la carne por ti, te van cortando trocitos, la van repartiendo entre todos, o sea que... La verdad es que sí. Muy bien, a mí me gustó mucho. Disfrutamos un montón y necesitábamos comer algo, y además sentados un rato largo, no una comida de un puesto callejero que lo comes de pie o que te sientas en un taburete en un sitio, no, necesitábamos un restaurante normal. Y entonces desde allí pues nos fuimos dando un paseillo pues en dirección hacia la zona del hotel. Exacto, la idea era ir subiendo hacia la zona del hotel, con lo cual cruzamos, ¿no? Pasamos por encima de ese arroyo, nuevo parque fluvial que de nuevo... Cheonggyecheon. Exactamente, que de nuevo eso era una autopista, bueno, por encima pasaba una autopista y creo que en 2005 al final fue cuando también, ¿no? En un poco con el objetivo de recuperar un poco la ciudad, traer la naturaleza un poco más a la ciudad de Seúl, pues se convirtió en un parque maravilloso que otro día íbamos a explorar, ¿no? Exacto, simplemente pasamos por... Sí, porque lo teníamos que cruzar, entonces llegamos, ¿no? Vimos, por ejemplo, el Bosingak, que es también un sitio... Como Torre de la Campana, también uno de los sitios importantes del pasado, ¿no? Histórico, un sitio histórico, que hoy en día esa campana creo que solo se utiliza para marcar justamente el cambio de año. Eso es, en Año Nuevo, sí, exacto. Y luego justo fuimos a un templo que estaba, al lado, bueno, detrás de nuestro hotel, que es el templo Gyeonggi-sa, que también tenéis artículo ya en coreanismo. Oye, tela, ya llevamos aquí dos. Que además eso es otro artículo, de nuevo, de un templo en el que si tú buscas Gyeonggi-sa en español no vas a encontrar nada,
Si buscas Yogiesa en inglés, tampoco nada con este nivel de detalle en el que hemos hecho nosotros, con lo cual, bueno, pues estamos un poco contentos y orgullosos de poder escribir de sitios de Seúl que todavía otros no han escrito, pues porque no han hecho la investigación que hemos hecho nosotros o no les ha apetecido. Bueno, ahora la investigación ya está hecha. Pues ya escribirán otros del Yogiesa, claro. Yogiesa, una preciosidad, a pesar de estar pues eso, rodeado de edificios más o menos normalitos. Sí, en una zona normalita. ¿Sí? Pero sobre todo es interesante porque puedes ver claramente las diferencias entre el budismo japonés y el budismo coreano. Se siente muy diferente a pesar de que ambos son templos budistas. O sea, ambos, digo, el Yogiesa y los templos japoneses. Hemos estado en varios templos budistas en Corea, en nuestra visita a Corea. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Luis, pero me da la sensación de que los templos budistas en Corea son templos de la gente. Son templos donde la gente va y reza, está en el salón principal y les ves activamente que están rezando, están conectando con su religión. Yo creo que habría que explicarlo un poco más, porque no es que no sean de la gente los templos. No, entiéndeme, espera. En Japón me da la sensación de que en muchos casos el templo budista... primero, muchos de ellos se han convertido casi en destino turístico, más que en templo. Claro. Y luego todos son templos, ¿no? Evidentemente, pero vas a ver los japoneses que como mucho pues se paran ahí un momentito, ¿no? El salón principal o simplemente lo visitan un poco y ya está, ¿no? Tienen evidentemente sus eventos y sus celebraciones y sus funerales y sus historias en los templos, claro que sí, pero no de el día a día, no les ves. O sea, yo en 7 días en Corea hemos visto y hemos aprendido cómo rezan los coreanos. Bueno, también yo creo que lo que hay que decir, ¿no? Por un lado, una parte sobre el budismo japonés, que es eso, ¿no? O más bien que sobre el budismo, sobre cómo se vive la religión en Japón, que en muchos casos es como muy rápida. Sí. Te acercas al templo o al santuario y básicamente lo que es el rezo en sí, bajas la cabeza, como mucho prendes una vela, un poquito de incienso y ya está. Y te vas, ¿no? Entonces es una visita muy, muy rápida y además solamente delante del salón de rezos, ¿no? Que muchas veces el salón principal está detrás, no lo ves, salvo que estés haciendo una ceremonia especial porque sea pues un funeral o algún rito especial, que entonces sí que está el monje que sea que lo está haciendo y que lo ves, ¿no? Sí. Aquí sí que es más diferente. De todas maneras, incluso en Japón no siempre es así, porque a mí esto, pensándolo ahora, que no lo hemos hablado ni nada, pero, por ejemplo, pensando en la ruta de peregrinación, la Shikoku Genro, ahí, por ejemplo, sí que veía a la gente con los rosarios budistas recitando sutras, y ahí es verdad que también es diferente la experiencia que hemos vivido en Corea en los templos, pero sí que la gente en estos templos de Shikoku se paraban más tiempo y dedicaban más al rezo, ¿no? Bueno, porque forma parte de la propia peregrinación. Las, entre comillas, instrucciones de la peregrinación te dicen, oye, primero pasa por este salón, prendes la vela, prendes el incienso y recitas este sutra en concreto. Y luego te vas al otro salón, vuelves a repetir todo esto y este sutra en concreto, ¿no? Entonces, forma parte de esa peregrinación. Si estás haciendo la peregrinación, vas a visitar los templos de esta manera. Pero sí que es verdad que se siente bastante Yo lo veo muy diferente. De hecho, en el Yogiesa, lo que es el interior del salón principal, que es un lugar maravilloso, podéis ver fotos en nuestro artículo, con 3 grandes budas y luego un Buda histórico más chiquitito. Había tantísima gente rezando que yo no quise grabar, claro, es diferente, tú con la cámara de fotos puedes hacer fotos más a las estatuas y la gente está de espaldas, tampoco se les ve. A mí me daba un poquito de cosa grabar lo que sería porque además vídeo, los rezos que hacen allí en los templos budistas son más duraderos, más largos. Claro, ¿no? es que porque se arrodillan, luego se ponen como con los brazos en el suelo, como si fuera una de estas reverencias de las que hemos hablado a veces en japonismo, ¿no? Pero luego se levantan del todo otra vez, es decir, se vuelven a poner como de rodillas, pero con el tronco erguido, y luego se levantan para volver a bajarse y volver otra vez a echarse al suelo. Es muy, muy curioso. Sí, no sé, a mí esto me sorprendió. Y he de decir que probablemente los templos fue de las cosas que más me han gustado. Muy bonitos. Además, también es que los Corea. encontramos justo
justo preparando lo que era el cumpleaños de Buda, Sí. entonces estaban llenando los templos de farolillos, que de Exacto. hecho nos compramos uno. Tengo que colocarlo aquí en el despacho porque estoy pensando dónde lo voy a poner. Eso mi sí, claro, farolillo. los vimos sin iluminar, Sin iluminar, pero sí. aún así no veáis qué cosa más bonita. Es muy bonito. Todo lleno de farolillos Está de superbonito. diversos colores, amarillos, rojos, verdes, azules. Es impresionante, Bueno, súper bonito. Aquí en el templo Yogiesa nos encontramos unos japonistas, que eso ya nos hizo partirnos Sí, de la risa. sí, porque era nuestro acabamos de llegar, Acabamos no de llevábamos llegar. ni 2 horas en Corea y una pareja que iba con 2 niños nos paró en el templo Yogiesa y nos dijo, oye, perdona, ¿vosotros no ¿Sois sois japonismo? Luis y Laura de japonismo? Y dijimos, pues sí. Y era, pues creo que nos contaron que era la segunda vez que estaban en Corea, que luego de Corea saltaban A a Japón Japón. y que, bueno, pues eso nos leían en japonismo Sí. y nos resultó súper curioso. La verdad muy, es que muy sí. curioso. Luego fuimos un ratito al hotel a descansar, si no recuerdo mal, pero Un poquito, muy poquito. sí, poquito. Y luego ya volvimos a salir y lo que hicimos fue dar un paseo, aunque estaba lloviendo un poquito. Sí. Nos fuimos a la zona de Myeongdong porque está lo que es el mercado nocturno, que básicamente es en un par de calles, ¿no?, de esta zona comercial de Myeongdong, pues hay un montón de puestos de comida callejera que abren más o menos como a las 5, más o menos empiezan a colocar entre 4 y 5 de la tarde y ya empiezan a servir pues comida hasta más o menos las 11 de la noche. Exacto, y es impresionante porque podéis encontrar desde cosas que son incluso japonesas, como takoyaki y cosas así, a cosas típicamente coreanas, como los tteokbokki. De hecho, tú comiste tus primeros tteokbokki Fue lo primero en Corea que comí. y lo primero que comiste allí. Y luego otras cosas, pues como crepes, como Bueno, de no sé, todo, un sí. poco de todo. Bueno, Pero Eric eso se sí, comió un churro de Oreo. un churro de Oreo. Hay un montón de cosas de entre las que elegir. Hay muchísima gente. Se ve mucho turismo japonés por allí. Sí. Evidentemente, A mí me también gustó mucha gente mucho- local. Me gustó mucho el ambiente. El he de ambiente decir. me parece fantástico. Y es una de las cosas que a veces echo de menos en Japón. A mí el rollo, no digo para hacerlo todas las noches, ni muchísimo menos, pero a mí el rollo este de comida callejera, diferentes puestos, das un paseo, miras a ver lo que hay, luego vuelves a, ¿no? Repites un poco, vas como para atrás diciendo, vale, pues ya he decidido, voy a hacer el Pero a mí pollo me frito gusta, aquí o no sé sobre qué, o todo no sé que esto cuántos. esté disponible por la noche, porque por ejemplo en Japón, en ciertas ciudades, no sé, te vas, yo que sé, a Shimonoseki, tienes el mercado, también tiene un montón de puestos donde puedes encontrar Sí, pero es diferente el comida. mercado. Bueno, esto es un mercado nocturno, lo No, llaman, ¿no? pero es sí, son puestos diferente, no, callejeros. son puestos pero mola que sea callejeros. por la noche también, Claro. que tú estás paseando en una zona donde hay un montón de tiendas, pues que sí, de cosmética, de ropa, de todo un poco, montones de restaurantes, incluso normales. Y pues bueno, pues comes lo que te Sí, apetezca. pero no crees, a veces se echa Sí, de a menos mí esto sí, en Japón. me En Japón gustó este no hay detalle. o sea, hay poca comida callejera, solo la hay en festivales. Solo lo hay en festivales, efectivamente. Fuera de festivales no. Y en cambio esto, oye, pues es genial poder ir paseando sí. y dices, tengo mucho, pues como mucho. Bueno, Eh, Laura, nos estamos enrollando un poco. Vale, es que estaba pensando en los tteokbokki que me iba a comer. ¡Ay, qué ricos! Bueno, nos fuimos a dormir. Evidentemente Exacto, estábamos muertos, pero oye, bien aprovechado, Bien aprovechado. este Siguiente mediodía. día. ¿Qué hicimos el siguiente día? Bueno, el siguiente día nos pasamos 3 pueblos. Nos pasamos 3 pueblos porque ¿qué pasa con el centro de Seúl? Que hay muchas cosas muy juntas, o entre comillas juntas. Tú las ves en el mapa y dices, pues puedo ir andando de aquí para allá, de allá y como para acá. nosotros somos unos locos, Pues lo hicimos, pues nos los todo hicimos andando. Entonces acabamos muertos, ¿no? Pero bueno, empezamos, primerísima hora de la mañana, nos fuimos hasta la plaza Gwanghwamun, donde está, bueno, 2 esculturas muy famosas que han salido en series coreanas y una de ellas además, ¿no? Es de este general que luchó contra los japoneses, una invasión y no sé cuánto. Luego el inventor del Luego, Hangul. el inventor del Hangul, que además tiene, ¿no? En el pie de la estatua tiene todos los caracteres del Hangul ahí puestos. Y bueno, ahí es una plaza, al final, una plaza alargada, digamos, también súper chula, con un montón de cositas Con y demás. muchísimo espacio peatonal. Sí. Que esto a mí me sorprendió un poco porque a veces acostumbrado a Japón, ¿no? En Japón hay muchos espacios también interesantes, pero que tengan aceras tan anchas y tan Y grandes. especialmente allí, porque En veías, pleno centro estaba la de la embajada ciudad. de Estados Unidos, ¿no? Justamente ahí creo que era la Sí, embajada de Estados efectivamente. Unidos. Y Había algunos como- hotelazos también Exacto. flipantes. Entonces, claro, dices, wow, ¿no? Pero claro, es que al fondo, justo en el extremo, tienes uno de los mayores palacios
que hay en Seúl. A ver si me acuerdo del nombre, si lo sé decir bien, Luis. Gyeongbokgung, creo que lo he hecho bien, ¿no? Sí. Estamos ahí aprendiendo. Ese palacio todavía, es espectacular, sobre todo con su puerta, que es una de las visiones más, más características. Sí, ahí descubrimos los haechi, un animal también así mitológico, ya también nos hemos hablado de él en la web, echadle un vistazo. Y bueno, visitamos el palacio, hicimos la visita completa. Vamos a tardar en tener artículo del palacio porque primero hay 3 millones de fotos. Sí, tengo no sé si 400 y pico fotos solo del palacio, porque es que no es porque yo sea un loco de las fotos y como digo siempre las fotos son gratis, que también, pero porque es que el palacio tiene un montón de rincones y claro, necesitas fotografiarlos todos, que ya veremos si luego ponemos una foto de cada uno de esos rincones o simplemente ponemos de los lo principales. Más destacado, probablemente. Claro, pero la verdad es que me gustó mucho. Me pareció un lugar fabuloso y más en pleno centro de la ciudad. Es impresionante. O sea, si solo podéis visitar un palacio. Bueno, no sé, a lo mejor el del último día también me gustó mucho, pero estos sí, dos, pero este todavía más grande. Sí, entonces, sí, pero bueno, ahí. Luego salimos justo por el extremo opuesto, que es el que está por la puerta que está enfrente de lo que sería la Casa Azul. La antigua casa donde residía el primer ministro de Corea del Sur. Y desde ahí pues fuimos andando por una calle que se llama Sanjok-dong, que está toda llena también de cafeterías, porque bueno... Es una locura. En Corea están locos por las cafeterías cookies. No solo cafeterías de especialidad, que es algo que en Japón se está empezando a poner de moda, sino también cafeterías cookies. Sí, bonitas, muy instagrameables, ¿no? Ese tipo de cosas. Y desde ahí fuimos andando hasta Bukchon Hanok Village, esta aldea tradicional, ¿no? La aldea llena de esas casas tradicionales coreanas. Problema, claro, el palacio lo vimos bastante tranquilitos porque fuimos muy temprano, primerísima hora, entonces el palacio estaba genial. Pero estamos hablando de un sábado. Estábamos un sábado, a lo mejor eran ya las 12 del medio, las 11, las 12, no estoy muy segura. 11:30 quizás en la Llegamos en la zona a esta de Bukchon y estaba a tope de gente. Me dio un poco de rabia, sinceramente, porque no lo disfruté tanto como pensaba que lo disfrutaría. Lo que pasa que también cuando os enseñemos las fotos, pues la diferencia pues que pueda haber entre las fotos de alguna gente, ¿no? Que está por ahí y que a lo mejor se ha levantado a las 5 de la mañana para poder tener la foto sin nadie, pues vosotros vais a ver una foto más real en una hora normal. Que también podéis madrugar y verlo sin gente. Claro, sí, es lo que decimos que siempre. Puede, hay que escoger. Yo escogí el palacio y no me arrepiento. Yo creo que es mejor empezar por el palacio a una hora en la que el palacio no esté tan lleno. Lo que pasa es que en un futuro, cuando volvamos a Seúl, probablemente voy a querer ir a Bukchon. A primera hora. No sé si a tan temprano. Yo no soy de ir a las 6 a los sitios, pero a lo mejor estar a las 8 para tranquilamente, porque es un lugar en el que vive gente todavía, con lo cual, Laura, respeto. ¿cómo que no quieres ir tan pronto? Tú eres una Instagramer. De hecho, este yo no segundo día nos paró otro japonista que iba acompañado de 2 amigas coreanas que se quedaron con una cara de flipadas. Porque claro, es verdad. Claro, no, es que claro, y este amigo nuestro, ¿por qué para a 2 personas, bueno, 3, incluyendo Eric, que van aquí por la calle? Y les dijo que es que éramos Instagramers famosos. Famosos, digo, ¿qué dices? Yo creo que el chico debió pensar, a ver, si les explico que tienen una web sobre Japón y tal, a lo mejor no van a entender nada. A lo mejor les digo que son Instagramers famosos y entonces les cambió la cara a las coreanas. Y, oh, sí, y tal. Y es como, no, señora, no somos Instagramers famosos. No lo soy, pero sí que me gustaría pasear un poquito por Bukchon con un poco más de tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí nos fuimos a comer unas mandú, empanadillas, a un restaurante tradicional de fideos y mandú, ¿no? Sí, que esto lo vamos a hablar de ello también en la web, porque además, ¿no? A veces, cuando vas a un restaurante coreano en España, por ejemplo, tienes las mandú y son muy parecidas en forma a las gyozas japonesas, aunque puedan estar fritas y esto. Pero claro, cuando estás allí en Corea ves que bajo el paraguas de mandú hay realmente un montón de dumplings de tipos diferentes, formas diferentes, rellenos diferentes. Es muy amplio, ¿no? Totalmente. Y me pareció que estaba riquísimo a un precio ridículo. Luego fuimos andando por Insadong, otra de las zonas comerciales y llenas de cafeterías cookies, cafeterías dentro de Hanok, ¿no? De estas casas tradicionales. Bueno, de aquí hecho, estuvimos en una cafetería donde tenían un postre que era como una especie de osito tumbado en un plato hecho de un
corte de un tronco de árbol y el osito tumbado que estaba hecho de mousse de chocolate y claro, daba pena comérselo, ¿no? Meterle la cuchara. Bueno, ahí nos sentamos eso, a comernos el osito de mousse de chocolate y un matcha bastante rico. Y luego seguimos y nos fuimos hacia otra de estas aldeas tradicionales, que es la de Ikson-dong, bastante diferente de Bukchon. Bukchon al final es más las típicas casas, es un lugar donde se han grabado muchísimos dramas. Sí, pero básicamente es una calle, porque aunque hay más cosas... hay más alrededor, sí, pero hay una calle que es la famosa. La calle es la famosa, la de la cuesta famosa. Eso, hay más, pero básicamente son casas, siguen siendo casas y sigue viviendo la gente ahí. En cambio, en Ikson-dong, básicamente muchas de estas casas tradicionales se han reconvertido en restaurantes, cafeterías, tiendas. Lo que pasa que lo que me refería que el otro es como una calle, la famosa, en Ikson-dong más bien es como si fuera una cuadrícula, ¿no? Sí, que tienes y hasta calles, muy estrechas, ¿no? Claro, calles estrechas en un sentido y otras en sentido perpendicular a las anteriores, ¿no? Y básicamente todo lo que hay entre medias son, o sea, esos hanok reconvertidos o bien en restaurantes o bien en cafeterías o cosas así. Aquí... Algunos super cookies con unas colas impresionantes. Bueno, de hecho es que aquí las cafeterías más de moda en Instagram, en TikTok, pues casi todas están aquí, ¿no? Justamente estaban hiper llenas. Entonces, bueno, dimos un paseo por aquí. Bien, muy curioso. Sí. Y luego seguimos. Aquí no hemos tomado el metro todavía para nada, ¿eh? O sea, estamos un poco locos porque nos fuimos andando hasta el santuario Jongmyo, que bueno, es muy bonito, es una... Es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, además. Es que, claro, la importancia que tiene, ¿no? para Corea. Pero el salón, lo que sería la parte del salón principal, estaba todo en obras, estaba todo cubierto. Y bueno, a ver, es un sitio que yo estoy contenta de haber visto, pero no sé si porque, claro, el palacio que habíamos visto por la mañana sí que me dejó y también por boquiabierta. El nombre, porque tú sabes que es un santuario, el concepto es un santuario, pero tú vienes, al menos nosotros, quizá desde Japón, con otra idea de lo que es un santuario, ¿no? Me pareció y de lo como que esperas muy... encontrar en un santuario. Y entonces, claro, muchos de los espacios que te encuentras son muy diferentes, también porque todavía no conoces tanto, no conocemos tanto partes de la cultura coreana, ¿no? Como por ejemplo esos espacios que tienen como sus muros alrededor, entras por la puerta, ¿no? Tienes como una zona pues para pasear, para caminar, que es estrecha, y luego una parte elevada. Eso está chulo, ¿no? Que era la parte de los espíritus, ¿no? Era sí, o algo no, así, ¿no? Pero recuerdo. luego también elevada y el salón, ¿no? Sí. Y claro, todo eso tiene una explicación y demás, pero necesitas conocerla también para valorar un poco más. Pero visualmente el significado es verdad tiene. que es menos, entre comillas, ostentoso, vamos a decir. No es nada ostentoso. No, entonces, bueno, estuvo chulo, ¿eh? Y estuvimos ahí un rato sentaditos, disfrutando. Hacía sol, hacía muy buen día, de hecho hacía calor ese día, o sea, bueno, estuvimos bien. Y desde ahí lo que hicimos fue ir andando siguiendo una calle que va lateral, digamos, a este santuario que se llama Sosullagil, que es también una calle súper popular, que está toda llena también de cafeterías, que es muy gracioso porque muchas de esas cafeterías sacan las sillas, butacas y cosas a la calle, ¿no? Y estás tú ahí porque en la la propia calle. calzada en ciertas horas es peatonal. Eso es. Entonces, claro, es un espacio fabuloso. Ese paseo me gustó mucho. Ese paseo está muy bien. Y desde allí llegamos a otro palacio interesante, al Chandok-gun, ¿no? Que también lo tenemos pensado para ver. ¿No? Tenemos un montón de palacios, pero nos decidimos a no entrar y casi menos mal, porque si hubiéramos seguido dando vueltas por dentro de otro palacio con la cantidad de cosas que hay, disfrutado. Ya hubiéramos estado muy cansados porque queríamos ver el jardín secreto aparte del propio palacio. El jardín secreto está dentro del terreno, de los terrenos del palacio, pero necesitas una entrada aparte. Y claro, nosotros habíamos llegado aquí pues ya a primera hora de la tarde. Sí, no sé qué hora debería ser, a lo mejor las 3. Sí, las 3 o algo así. Ahí, ¿eh? Y ya no quedaban entradas, porque es que realmente hay solamente 100 tickets, 100 entradas al día para el jardín secreto del Palacio Chokdong-gun. Y entonces dijimos, bueno, pues tenemos que volver otro día a primera hora de la mañana, porque 50 de las entradas las reparten online y 50 en taquilla. Y dijimos, pues tenemos que ser de los 50 primeros que estemos en la taquilla para conseguirlo. Que ¿no? es factible. Que es factible. Spoiler alert, no hace falta llegar con 40.000 horas antes. Nosotros llegamos un cuarto o 10 minutos antes de que abriera la taquilla a las 9 de la mañana, me parece que era. Sí, exacto, ya está. Y creo que éramos los quintos, con lo Así cual que no sin tuvimos problema. ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, bueno,
De ahí dijimos, ostras, podemos tomar el metro o ya andando nos vamos al hotel. ¿Para qué vamos a tomar el metro? ¿Estamos muertos? Sí, pero ¿para qué vamos a tomar el metro si podemos ir andando al hotel? Exacto. Y nos fuimos andando al hotel, que de hecho vimos parte del cambio de guardia, que estaban ahí los señores, ¿no? Los centinelas, no sé qué, haciendo ahí el cambio de guardia, y nos fuimos al hotel a descansar. Yo creo que fueron, no sé, media hora o algo así, claro, muy porque poquito. después dijimos, pues vamos a hacer otra excursión para la zona, para la parte de la tarde-noche. Pero aquí sí que ya tuvimos que tomar el metro, sí. Aquí sí que sí, y nos fuimos hasta la zona de a ver si Llohuido, que es uno de los grandes parques que hay en lo que sería al sur del río, ¿vale? Entonces ya que esto hay que decirlo de todas maneras, el río Han que atraviesa Seúl es una barbaridad de grande, es gigantesco, y el propio parque en Llohuido es también gigantesco. Claro, cuando tú vas por Tokio y paseas o intentas pasear por las orillas del río Sumida, por ejemplo, pues es que a veces o no tienes sitio para pasear o tienes zonas muy estrechas. Te tienes que ir ya a zonas un poco más al norte de Tokio, ¿no? Y a otros ríos como el Arakawa, por ejemplo, que sí que tienes zonas con más espacio. Pero justamente esas zonas en Japón hay mucho crío jugando al béisbol o gente yendo en bicicleta, pero no Tienen poca vida nocturna. Exacto. Y en cambio aquí flipamos, porque nada más llegar, sales del metro, llegas al parque y ya te encuentras con varios puestos que dices, ¿estoy entendiendo esto bien? Sí, lo estoy entendiendo bien. Lo que te hacen es alquilarte sillas, mesitas, cojines, para que te hagas tu picnic en tu espacio. Entonces tú no tienes que llevar lamparitas, ¿te acuerdas de las lamparitas? Te puedes llevar tu propia comida o si puedes comprarla en los puestos de comida que hay. Hay puestos, está el 7-Eleven famoso. Hay un 7-Eleven que vende un montón de fideos. Los ramión, que tiene las fuentes de agua ahí caliente. Es súper chulo porque además hay gente que toca música en directo. Había un grupo de K-pop, unos chicos que estaban ahí bailando y tenían su grupito de fans, ¿no? Que les iban siguiendo las coreografías. La verdad es que es muy, muy espectacular. Me encantó el ambiente. Es verdad que era fin de semana, pero me refiero mucho ambiente. Me encantó el ambiente y mola el sitio también porque, claro, por detrás, ¿no? O sea, tú por delante tienes el río y tienes lo que sería toda la zona al norte del río, es decir, lo que sería el centro de Seúl, y luego por detrás tienes los grandes rascacielos estos de Llohuido, justamente. Que es impresionante. Que son enormes. Es impresionante la cantidad de rascacielos que hay ahí, o sea, y un tamaño. Sí. Entonces, bueno, dimos un paseo por ahí viendo el ambiente y decidimos que queríamos pollo frito. Pollo frito coreano, al estilo coreano. Exacto, luego os contamos más de la palabra coreana. Vale, entonces nos fuimos a comer pollo frito, porque también es una muy cadena. Típico, ¿eh? Es es súper típico. Y es una cadena que está, de nuevo, muy bien, decente. Ha salido en varios dramas también. Nosotros la conocíamos. De hecho, existe hasta en Japón. Sí, exacto. Existe hasta en Japón. Y en breve tenéis artículo en coreanismo. Así que podréis. Así que disfrutamos de pollo frito. Y desde aquí, pues en lugar de volver, pues ya, ¿cómo vamos a volver al hotel? Pues vamos a seguir haciendo turismo. Volvimos a subir al metro y nos fuimos a otro parque al lado del río. En este caso, el parque al lado del puente Bampo. Exacto. Que el puente Bampo, justo en abril, comenzaba ya lo que es el espectáculo de las fuentes. Durante el día cae agua, ¿no? Sacan como unas fuentes de agua desde el puente, y por la noche hay un espectáculo de luces, ¿no? Y hace como el arco iris con el agua. Y es curioso porque hay unos Nosotros fuimos un poquito, sí. O sea, era en marzo y todavía no pudimos verlo. Pero también hay mucha gente, ¿no? Aprovechando para ir en parejas o con grupos de amigos, se sientan ahí pues justo a orillas del río, simplemente puestos de comida callejeros, a comer también. Algo de lo que han comprado en esos puestos, a estar un rato relajados. Y justo es curioso porque hay unos edificios al lado del puente que uno de ellos, ¿no? Hacía las veces del laboratorio de la doctora Cho en Avengers 2, ¿no? Vengadores 2, la era de Ultron. Total. Ahí nos sentamos un rato largo. Hicimos fotos con trípode, porque claro, tienes el puente, tienes la parte norte de Seúl, ¿no? El centro de Seúl, al norte del río. Y disfrutamos del ambiente un poco, ¿no? Y ya está. Luego sí que es verdad que no tomamos el metro, porque vimos que la mejor opción era volver en autobús, y era la primera vez que tomábamos el autobús.
Y estábamos yo estaba un poco nerviosa, diciendo, voy a ver si sé cómo va esto, porque al final todo lo que es nuevo siempre te pone un poco nervioso. Pero no tuvimos ningún problema. Luego No. hablamos de los autobuses y llegamos al hotel y nos fuimos a dormir. Exacto. ¿no? Entonces, el domingo, ¿qué es lo que hicimos? Pues ya que habíamos perdido el miedo con los autobuses, pues volvimos a subir a un autobús, porque era también la mejor opción, y nos fuimos hasta la zona donde está el Monte Namsan. El Monte Namsan, donde está la Seoul End Tower. Exacto. ¿no? La torre de Seúl, que también ha salido en doramas coreanos. Bueno, y es un que montón de yo creo que sitios. es un poco el icono al final de Seúl, ¿no? Entonces, bueno, subimos al Monte Namsan, Hay vimos unas vistas muy chulas. la torre, disfrutamos. Ahí estuvimos mucho rato haciendo que nada, sinceramente, yendo de aquí para allá, mirando las vistas, nos sentamos un ratito, bueno, pues disfrutando un poco de nuevo, hacía muy buen día, Total. disfrutando del ambiente y desde ahí nos fuimos a Itaewon. Que, de nuevo, pues Itaewon, claro, si conocéis la serie Itaewon Class, pues es que había que verlo. Había que verlo, yo tenía varios sitios que quería hacerme las fotos concretas, y hicimos las fotos concretas. Comimos también, bueno, en este caso comimos en un restaurante mexicano, un restaurante de tacos. Exacto, pero un restaurante que lleva ya muchos años ahí en Itaewon, y como Itaewon es una zona muy internacional, pues nos parecía además interesante pues también pues estar en un restaurante internacional. Bueno, que y el taco de bulgogi que me dices, el estaba taco muy de bueno. bulgogi estaba tremendo, tremendo. Entonces, bueno, estuvimos por Itaewon, dimos una vuelta importante por Itaewon y mira que hacía calor. Y o sea, mira que Itaewon tiene cuestas. Ostras, que esto ya es te algo digo. que hay que decirlo. Y Porque venga hay a otras subir, y partes venga. hay otras partes de Corea del Sur o de Seúl en este caso que dices, bueno, pues caminas mucho, pero más o menos puede Más ser o más menos, plano. sí. Te vas a Itaewon y es todo para arriba, todo para abajo. Nos hicimos un paseo por Itaewon muy interesante, que lo vamos a poner en la web, porque Hombre, claro. hay algunos sitios muy recomendados, muy recomendables, que oye, pues no aparecen tanto, ¿no? La gente se queda un poco en lo que es la calle de bares y ya está. No, podemos explorar un poco más Itaewon, y desde ahí nos fuimos a... Otra vez en autobús. Sí, es verdad que tardamos 1000 horas también, pero es que en metro tardábamos más todavía. Tardábamos más. Que fuimos a... Gangnam. hay que bailar, ¿no? Exacto. Opa, Opa, Gangnam Gangnam Style. Exacto. Bueno, ¿qué hicimos ahí? Pues Lo primero es hacernos fotos donde la estatua del Gangnam Style. las con manos enormes puestas estas del bailecito, cruzadas, ¿no? Del bailecito. Luego, claro, ahí está esta biblioteca, ¿no? Es librería, ¿no? Es biblioteca. La biblioteca está famosa de Starfield Coex Mall, ¿no? Del centro comercial. Que, bueno, pues sí, está bien, bonita. pero claro, llega un momento que es algo que hemos visto tanto en TikToks, en Reels, en fotos, en y sobre Instagram. todo que básicamente tiene eso, o sea, tiene unas mesas donde la gente a veces Que está muy guay que se eso pone sea... a leer, Claro. pero sobre todo se toma algún café que ha comprado en las cafeterías que hay alrededor, pero que tampoco es mucho más, porque es eso, es una biblioteca. Y ya está. Y ya ¿no? está. Entonces, bueno, estuvo bien verlo, ¿no? Dices, vale, pero yo no es un sitio que Las yo... fotos las tienes, Laura, sí que se puede escribir de pero esto. yo personalmente es un sitio al que, sinceramente, pues me da igual no volver, ¿no? Es de estos sitios que, bueno, ya está, ya sí, lo he visto. pero como hay cosas que sí que recomendamos mucho, muy cerca, pues ya que estás, la puedes ver. No te cuesta. No, eso sí, por supuestísimo. Porque pero es justo que... después de salir Ay. del Starfield Coex Mall, que por cierto tiene una tienda de Lego, esto es importante que para Luis mí. se fue ahí directo. Ahí está. Pues es que hay un templo espectacular. El templo Bongunsa, maravilloso. Este fue un templo, a mí me gustó muchísimo. Es una verdadera pasada. De nuevo, tienes ese Tienes una complejo Canon comercial. también, ¿no? Que es una Sí, Canon, ¿no? sí. Una estatua de una Canon, pero súper grande. La gente caminando en círculos, que es algo típico de los que rezan allí. Exacto. Con un montón de estatuillas también en las paredes que hay en un semicírculo detrás de esta estatua, pero luego también eso, un montón, pues también una torre con un gong, una campana, Bueno, de tienes hecho un montón aquí de espacios. vimos el espectáculo, ¿no? El ritual Eso. Que se hacen por las tardes en muchos templos budistas en Corea, que se tocan 4 instrumentos diferentes. Esto os lo contamos en el artículo del templo Yogiesa, así que echadle ahí un vistazo. Ya cuando hagamos el artículo de este templo, pues también lo contaremos aquí, porque sí que pudimos ver ahí el monje pues tocando algunos de estos instrumentos tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, visitamos este templo que mola mucho y mola que esté resistiendo, porque yo creo que se lo quieren cargar de ahí, porque toda esa zona
Hay también rascacielos, Claro. hotelazos. Es que está en sí. apogeo toda esa zona y me da a mí que el templo está ahí resistiendo como pueda. Por favor, resista porque Ese templo es me pareció maravilloso. maravilloso. Y desde aquí pues nos volvimos a subir a un autobús y nos fuimos hasta K-Star Road. Exacto, esta calle toda llena de grandes marcas con esos edificios. Un poco parecido a lo que sería Omotesando. Omotesando. O Ginza. Sí, quizá, sí, para mí más Omotesando, pero bueno. Sí, porque son grandes marcas con arquitectura singular, un montón de cochazos circulando por la calle. Exacto. Y además había, bueno, los monigotes estos que hay de diferentes grupos de K-pop. Entonces, bueno, estuvo chulo. Queríamos ir a meternos un poquito más, ¿no? Para ver la zona de Apgujeong Rodeo Street, pero nos quedamos casi al comienzo porque estábamos hiper muertos y ya nos fuimos. Y de hecho creo que ni cenamos ese día, no me acuerdo, Luis. Es que no me acuerdo ni qué comimos ni qué cenamos, fíjate. La comida fue la de Itaewon. Ah, claro, la comida fue la de Itaewon. Pues creo que no cenamos, solo cenamos algún onigiri, quizá, ¿no? Alguna cosa así, no recuerdo. Y bueno, el día siguiente, porque vamos, Laura, que es verdad que es un episodio especial, podemos hacerlo un poco más largo porque va a ser el de momento el único. Estamos tardando mucho, venga. No, hombre, pero yo creo que a los japonistas, coreanistas les interesa. Nos fuimos a Busan en este tren, en el KTX. Que oye, estábamos esperando un ataque de zombies y no sucedió. No hubo ataque de zombies, así que no. Llegamos a Busan, estaba lloviendo. Pero no lloviendo, lloviendo a mares. Pero lloviendo a mares. Nos fuimos al hotel, que estaba más o menos en una zona céntrica, y comimos pues, precisamente en la de Pachica del centro comercial, ¿no? Del hotel, porque era un hotel de Lotte, que es una marca que tiene un montón de centros comerciales, ¿no? Y justo, pues en muchos casos tienes centro comercial y hotel, ¿no? Y en el centro comercial, en la planta subsótano, pues como pasa en las de Pachica en Japón, pues está todo lleno de sitios con comida. Y entonces comimos por allí. Sí, que yo me tomé ahí un tofu así. Maravilloso. De estos picantitos, rico, rico, rico. Y luego decidimos, parecía que paraba la lluvia, dijimos, venga, vamos a apostar. Y tomamos un taxi para irnos hasta el templo Hedong Yongunsa. Que es un templo que está un poco retirado de lo que es el centro de Busan. Yo creo que Busan tiene entre comillas, problema. Busan se expande por la costa. Entonces, porque tiene mucha montaña también. Entonces, claro que la atrapa, ¿no? Al final. Claro, no puede expandirse mucho hacia el interior, sino que se expande de forma longitudinal según la línea de la costa. Y claro, tardas eones en ir de un sitio a otro. Se tarda en el taxi tardamos muchísimo, ¿cuánto? 40 minutos. 45 minutos sí. hasta el templo. Y mira que, claro, os decimos esto y os vais a asustar, ¿no? Pero fue uno de los taxis más baratos de nuestra existencia. 15 euros al cambio. Creo que no llegaban, creo que me dijiste 12, pero no recuerdo. O sea, está Tendríamos fantástico. que mirar ahí. Y bueno, es verdad que llovía mucho, parecía que paraba cuando íbamos en el taxi. Paró completamente. Y en cuanto nos bajamos del taxi. Bueno, fue llegar. El taxi paró y dijo, estamos aquí. Pagamos, y empezaron a caer gotas. Y empezó a llover. Empezó a llover un poquito más y empezó a diluviar. A jarrear de una manera. ¿Cuál es la tremenda. parte buena? Pues bueno, pues que resulta que había muy poca gente en el templo, porque casi toda la gente que estaba dentro se estaba yendo, pues evidentemente corriendo, porque venía la lluvia y se estaban empapando. Entonces, bueno, esta es una de las cosas, de las pocas cosas buenas de la lluvia, que a veces los sitios populares los puedes ver con menos gente, como contamos también en el nuevo artículo que va a haber en japonismo. No hagas spoiler. Bueno, entonces visitamos el templo. Es espectacular. Súper bonito, me pareció muy, muy bonito. Claro, porque es un templo hecho, ¿no? Que está en el acantilado. En el acantilado que da justo al mar. Entonces es espectacular ver esas estructuras que hay, pues en las rocas, y justo el mar rompiendo contra las rocas. Me gustaría verlo con sol, a lo mejor. Sí, porque es verdad que con el día tan gris, la luz queda un poquito exacto, así. En las fotos y hasta en la retina, ¿no? Claro, en las fotos queda muy gris, evidentemente, porque el día estaba, pues eso, muy gris. Pero bueno, lo disfrutamos mucho, tomamos un taxi de vuelta y básicamente estaba lloviendo sin parar. Entonces lo que hicimos fue cenar una barbacoa coreana en un restaurante al lado del hotel, que fue gracioso porque cuando entramos, bueno, había un grupo de japoneses y nosotros de extranjeros, ¿no? El resto era todo coreanos. Y nos miraron con una cara un poco rara. ¿Qué se os ha perdido porque además aquí? Era un sitio que estaba especializado en dos cosas, básicamente. Solo ¿no? había dos platos, como una chuleta de ternera que te quitan la carne del
del hueso y la hacen en la plancha, y luego como la panceta de cerdo, ¿no? Sí. Que también está muy rica. Y luego con kimchi, que lo mezclan ahí con el Oh, cerdo. qué rico, por favor. Una locura de bueno. Pero bueno, tenía muy buenas reseñas, además, ¿no? Pues en Google Maps pues nos fuimos y Y estaba oye, muy la bien. verdad es que muy bien, sinceramente muy bien. No nos dio tiempo a más y el tiempo tampoco, ¿no? Tampoco La lluvia, acompañaba. no. A ver, ya esto ya era tarde, al final. O sea Pero que, al día bueno, siguiente pues no hizo malo, ¿verdad? el día Fue un buen siguiente día. no llovió, así que aprovechamos y empezamos el día en Gamchon Culture Village, la aldea cultural Gamchon. Precioso, un Eh, sitio muy bonito. Una maravilla, eso Pero- sí, exploradlo. Es lo que iba a decir. Es un sitio que, como a veces pasa con los sitios que se han convertido en famosos por Instagram, como lo que pasa en Japón, ¿no? Con el Oson este que tiene la foto con el monte Fuji detrás. Sí. La gente va solo a Hacerse hacerse la esa foto. puñetera Y dices, foto. ¿pero has visto algo más de Fuji Yoshida o Fuji Kawauchiko? Ah, no, ¿hay algo más? No, solo van a la foto. Mucha gente en Gamchon hace lo mismo, porque en Gamchon, aparte de todas estas casitas de colores y demás, hay muchas estatuas y cosas relacionadas con el Principito, que allí gusta mucho, y hay una estatua del Principito precisamente sentado en una barandilla, ¿no? En un muro, y la gente se sienta ahí junto al Principito, a la estatua, mirando hacia el exterior, ¿no? Claro, y se ve todas las casitas Y de se ven todas colores las casitas. de Gamchon al Y había fondo. hasta cola para hacerse esa foto. Pero luego la mayor parte de esa gente se volvía. Y dices, pero si es que este barrio tiene mucho más que explorar. Pues la gente no pasaba de ahí. De hecho, después de eso estuvimos casi solos. Casi solos. Realmente nos cruzábamos con una persona de vez en cuando, pero nada más, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo Gamchon, tengo ganas de escribir de esto en la web. Y luego tomamos autobús de vuelta y nos fuimos hasta la zona de Nampo Jagalchi, pues para visitar el mercado Jagalchi, tremendo. Es una Los cosa loca. O sea, puestos. el propio mercado, lo que es el edificio del mercado por dentro, ya mola mucho. Y hay unos bichos muy Y hay raros. unos bichos muy raros, pero la parte exterior, todos Tremendo. los puestos que hay. Callejeros, digamos. Sí, puestos callejeros. Es espectacular y Sí. no te lo esperas. No. Fue Porque un poco... parece más un país del sudeste asiático. Fue un poco shock cultural, ¿no? Un poco ahí de wow, ¿no? Ver los pescados ahí, los bichos esos extraños por ahí fue bastante Ya heavy, veréis las fotos ¿no? cuando hablemos de ello en la web, es espectacular. Sí. Entonces, bueno, desde ahí fuimos andando por la zona de Beef Square, que bueno, toda esta zona de aquí está dedicado al Festival Internacional de Cine de Ujú. Busan. Hay huellas de actores y directores que han participado en películas que han salido a concurso en el festival y todo esto, ¿no? Algunos nombres que se han hecho más internacionales, pues quizás os suenen, ¿no? Pero otros quizás un poco menos, pero bueno, está muy dedicado a estos temas de cine y luego, también hay puestos de comida callejera. Exacto, hay puestos de comida callejera. Aunque no habíamos comido, había un puesto que yo lo tenía marcado para comer el Siat Hot Dog, que es este pancake, pero en el caso de Busan está relleno siempre de semillas. Exacto, y yo creo que como es mi favorito. pipas y cosas de estas. Es mi favorito, ¿eh? Estaba Me pareció buenísimo. buenísimo. Entonces, bueno, estuvimos andando por ahí, luego fuimos por la calle Nampo, que está toda llena de restaurantes, comimos pollo frito, En de otro nuevo. restaurante Otro diferente. restaurante diferente, estuvimos ahí, nos pusimos las botas, comimos un montón y también bebimos un montón de cerveza, también hay que decirlo. Luego paseamos un poquito por la calle esta de la moda, Gwangbokro, y subimos... Desde ahí unas escaleras mecánicas Sí. que te llevan al Parque Yongdusan Exacto, que es donde está la torre de de Busan, efectivamente. Estuvimos dando una vueltita por ahí por el parque, había cerezos que estaban Exacto. ya en flor maravillosos, que esto fue una sorpresa porque no nos esperábamos encontrarnos cerezos en flor en Corea. Y Y desde ahí pues, allí bajamos otra vez de esas escaleras, que la pena es que las escaleras mecánicas solo son de, Solo subida. son de subida. Para bajarlas tienes que bajar tú a pie. Sí. Y nos metimos en el metro para irnos hasta la zona de Hyundai. Exacto, la playa más, una de las playas más famosas de Busan, la playa de Hyundai, que es espectacular por los edificios que hay. A ver, es ¿no? una playa grande de todas playa es muy maneras. grande, ¿eh? la playa O sea, es muy es grande tanto de longitud Como de ancho. como de ancho. Tiene Sí. un montón de arena que tú piensas, ¿no? Si lo piensas con la mentalidad española, que a nosotros nos gusta mucho la playa, piensas en el Mediterráneo, por ejemplo. Yo recuerdo, ¿no? De sitios a los que iba con mis padres de vacaciones cuando yo era niño y que eran playas grandes. Esta era todavía más grande. Sí, o sea, sí. era muy, muy Muy grande, espectacular. luego tienes esos edificios, ¿no? Tan altos, especialmente en uno de los eso lo extremos. convierte todavía en más impresionante si cabe. Entonces, desde ahí fuimos andando a la zona de Blue Line Park, que es este lugar que se ha hecho también de nuevo tan popular También en porque Instagram. ganó premios, ¿no? A mejor atracción turística Sí. en Corea y A ver, esto. toda la zona a mí me dio un poco de rabia, estábamos ya bastante cansados, sinceramente.
y la alternativa era andar bastante, ¿no? Entonces, porque el Blue Line Park es la zona esta que habéis visto de esos como carricoches, ¿no? De colorinchis que van por Sí, hay un par de unas vías que están vías en elevadas y alto. son como si fuera un teleférico, ¿no? Pero con cochecitos medio individuales, caben unas 4 personas, lo Sí, único que no va colgado de un cable, sino que va sobre unos railitos. eso es. Sino también hay un tren turístico que va por la costa y otra que yo era lo que a mí me apetecía más hacer era hacerlo andando, hacer Claro, todo porque también se ese puede hacer andando. paseo andando para disfrutar de las vistas, de Pero la era costa un y paseo demás. largo. Pero claro, hasta llegar al lugar donde podíamos luego tomar un autobús o tomar el metro era demasiado. Sinceramente, bastante cansados y entonces aquí dijimos, vale, tenemos dos opciones. O nos vamos a la playa de Wangali, que es esta playa famosa, vista en muchos dramas, que tenemos justo el puente enfrente, hay un puente justo enfrente de la playa, grandes rascacielos Bueno, un en los puente que cruzamos con extremos. el taxi de Sí, camino de al hecho, templo el del día día anterior, anterior. exacto. Pues hoy vamos a la playa, lo que pasa es que dijimos, bueno, no sé, ¿no? Ya hemos estado en una Tampoco, playa, sí, ¿no? y la idea a mí me hacía más ilusión verlo más al atardecer y todavía era un poco pronto, bueno, en fin, ¿no? Estas cosas. Y al final dijimos, oye, yo dije, ¿por qué no vamos al templo Samgwansa, Que es que un he templo que visto? algunos coreanos, tú mismo, ¿no? Me lo contabas cuando hablaste con tu profesora, tuvo que buscar dónde estaba, Sí, porque no es muy visitado. no, no es muy visitado y en cambio yo os lo recomiendo y creo que a Eric le gustó mucho, a ti también te me gustó Sí, mucho, porque si fue habíamos dicho que en el maravilloso. templo Yogyesa en Seúl habían colocado ya los farolillos estos para el cumpleaños de Buda, en este caso también, pero es que aquí había miles de Es farolillos, una que es pasada. una pasada. Entonces, es una pasada verlo con farolillos, pero sinceramente creo que también merece la pena, aunque no haya farolillos. Exacto. Es un complejo enorme, Un montón de edificios, es espectacular. espectacular, precioso. Además, eso, como está a las afueras un poco de Busan, Realmente no, pero no tanto, pero está en una zona que ya sí que ya no es es un turística. poco más al norte de Somyeon, ¿no? Claro. Que es donde estábamos alojados nosotros, que es donde se cruzan, ¿no? Dos líneas de metro. Es una zona, realmente creo que es una buena zona en la que alojarse, y está un poco más al norte, ¿no? De ahí, que nosotros. Más hacia las montañas. Sí, de hecho fuimos en taxi de nuevo porque el autobús que te lleva ahí es un autobús de estos chiquititos, Exacto, nos vecinal. fuimos a esperar el autobús, pero había gente esperándolo Había también. muchos yayos, Había muchas mucho yayas, abuelillo y era un sí. autobús de estos de los Chiquititos. microbuses, de los pequeñitos. Y claro, nosotros, pues sobre todo tú y yo, ¿no? Dos Somos guiris grandotes grandes, con con las las mochilas y mochilas. tal. Y dijimos, mira, No. mejor no. Nos subimos a un taxi, nos plantamos allí. El taxi tardó poquito, la verdad. Nada, tardó muy poco y nos costó nada y menos, es que esto es algo a resaltar. Y ya la vuelta sí que la hicimos con el autobusito porque no había nadie, estábamos solos y dijimos, pues nos subimos al autobusito y bajamos al hotel, ¿no? El día siguiente ya volvimos a Seúl. Exacto, ya no nos daba Nos tiempo fuimos- para más. Volvimos a Seúl. Que es una pena, porque realmente, claro, estuvimos un día en Busan, Un día y más medio. la tarde, que solo pudimos ir, entre comillas, solo al templo, porque primero, luego es que carreaba, estaba lloviendo Exacto, que tampoco se muchísimo. podía ver mucho más. Pero luego las distancias, Es que las distancias son muy en grandes. Busan son tremendas, con lo cual, ostras, es que al menos 3 días en Busan los necesitas sí o sí, ¿no? Pero bueno, nosotros ya nos fuimos para Seúl. Teníamos el hotel en Myeongdong. Sí, más en la zona más comercial, más Exacto, a tope de donde Myeongdong. está el mercado nocturno que habíamos mencionado. Eso Aquí es. aprovechamos para comer un cheese duck galbi, ¡Ay, qué rico! que es un plato típico coreano que lleva pollo marinado, ¿no? En un lado lleva el kimchi por el otro, y en el centro llevaba una capa de queso. Lo vamos a hacer en casa, ya he sacado la receta, Luis. Estaba buenísimo. Y lo vamos a hacer en casa porque eso. Que yo aquí recuerdo, ¿no? El detalle de que el restaurante ofrecían 3 tipos de. Este mismo plato con 3 tipos de picante. Sí. Ofrecía el picante, ¿no? El hot. Ofrecía el medio y luego ofrecía el suave. Y nosotros le pedimos el nivel medio. Y el señor, el camarero, nos miró con cara de susto y nos hizo reconfirmar, pero seguro. Y miraba a Eric y le señalaba, ¿Seguro? como diciendo que venís con un niño, que lo estáis pidiendo. Que el medio Irresponsables. ya es muy picante. Es verdad que el medio picaba, pero bueno, se podía aguantar. Y estaba delicioso. La verdad es que comimos ahí muy bien y dedicamos la tarde a pasear por toda esta zona de Myeongdong. Básicamente, pues fuimos a ver, bueno, estuvimos viendo tiendas por ahí por Myeongdong, fuimos Como el al Daiso de 12 pisos, que la verdad es que fue una desilusión, lo Total, siento mucho. un chasco. Pero primero, creo que los Daiso en Japón
tienen una variedad mucho mayor de cosas. Si este Daiso tiene 12 pisos... Claro, pero lo que hay que contar es que el Daiso de Corea ya no está... Se han separado, exacto. Claro, ya no está relacionado con el Daiso de Japón, japonés, ¿no? Entonces sí. es una cadena diferente, aunque mantengan y se nota, el nombre. Y se nota. Se nota porque, vale, tendrá 12 pisos, pero cada piso es muy chiquitito y lo que hay realmente me pareció que era pues, muy normalito tirando a meh. Con lo cual dimos una pequeña vuelta por el Daiso y volvimos a salir. Entramos también en tiendas de estas de snacks coreanos, en tiendas del BAC, esto, ¿no? El HBAC, que son como las almendras de sabores, que por allí están en todas partes, que a veces te hace pensar en estas tiendas realmente están blanqueando dinero. Algo hay ahí, ¿no? Y luego, pues bueno, yo quería ir a Olive Young, que es una cadena de cosmética, ¿no? De tiendas de cosmética. Que vaya locura de maravilloso que es eso, ¿eh? Qué fantástico, tengo ganas de volver. O sea, yo salí de esa tienda y ya quería volver a entrar, quería comprar más, no sé, tiene algo que te hace querer comprar y desde que volvimos de Corea estoy siguiendo mi rutina de cosmética coreana que me compré en Olive Young y estoy súper feliz. Bueno, es que sí, te lo digo. Un sitio fantástico. Estoy muy feliz. Entonces, bueno, después de las compras y demás, nos tomamos un cafetito también en una cafetería, dejamos todas las compras, lo dejamos todo en el hotel y nos fuimos a hacer fotos nocturnas. Salimos ya cuando había bajado el sol y nos fuimos primero hacia la zona de Seúl Plaza, no sé cómo se dirá, no sé cómo se dice. Sí, que es donde está el ayuntamiento, exacto, es una plaza, Biblioteca Nacional. Claro, es relativamente reciente también, porque antes había un montón, creo que había carretera por todas partes. Se tienen unas vistas de la torre de Namsan desde aquí, maravillosas, y justo al ladito está otro de los palacios, que es el Palacio Doksungung. Es que claro, cuando estás en esta plaza, si miras hacia un lado, ves la puerta Namdaemun que habíamos visto el primer día, y si miras hacia el otro, tienes al final el Gyeongdong-gun, ¿no? El del primer día entero en Seúl, sí. ¿no? Y claro, en el medio encima, pues tienes esto, el que tú dices, el Doksugun. Que es espectacular también. Lo bueno de este palacio es que justo era el último miércoles de cada mes, creo que era, tienes entrada gratuita hasta las 9 de la noche, con lo cual pudimos entrar y hacer fotos por la noche. Es verdad que no lo vimos de día, pero lo vimos de noche, que estaba muy guay. A ver, la iluminación en algunos casos era un poco tenue, o yo que ya mis ojos no ven muy bien. Pero tenía un cerezo en flor precioso. A mí me encantó esa visita. Tiene algunos elementos tradicionales que son espectaculares, pero también tiene edificios Bueno, de es corte el único moderno. palacio de todo Corea, creo, de Seúl seguro, y creo que de todo Corea, que tiene un edificio de estilo occidental en sus terrenos. O sea, que ¿vale? Muy espectacular. Muy y chulo. Cuando salimos del Palacio Doksugun, pues nos fuimos hacia la plaza en la que habíamos estado, ya donde estaba pues el Palacio Gwanghwamun, etcétera, ¿no? Esta vez y el esto, Palacio Gyeongbokgung, porque queríamos hacer fotos de noche con el trípode, ¿no? Exacto. La verdad es que quedaron bastante chulas. La verdad es que yo quería, esto fui yo que le dije a Luis, necesito que hagas fotos. No, pero tú esto me lo habías dicho antes. Sí, llevaba... Porque me lo habías dicho los primeros días que estuvimos en Seúl. Exacto, y no queríamos salir tan tarde porque ya cuando llegamos ya estábamos cansados. Entonces aquí nos encajaba muy bien. Porque estábamos cansados también, como para hacer un turismo de noche muy serio, y dijimos, pues ¿por qué no hacer estas fotos nocturnas que se nos habían quedado pendientes? Exacto, yo quería una foto, pues eso, de las luces de los coches y demás, pasando por delante de lo que es la puerta. Que la podéis ver Gwanghwamun. esa foto en la guía de Seúl que está publicada en coreanismo. Ahí está. Entonces, bueno, hicimos ahí esas fotos nocturnas y luego nos fuimos a ese arroyo por el que pasamos el primer día que estábamos en Seúl, el Cheonggyecheon. Y ahí sí que estuvimos paseando un poquito por el arroyo, aunque empezó a llover, También. si no recuerdo mal. Empezó a llover, entonces, bueno, hicimos un paseíto primero. Empezó a llover otro día que hicimos un paseíto. Exacto, no. Aquí sí que lo hicimos bien y estuvimos dando un paseo, nos sentamos ahí en el arroyo a disfrutar un poco del ambiente. Sí, es verdad. Aquí y cuando ya nos bien. entró el hambre y también un poco más el cansancio y tal, pues dijimos, pues mira, ya que tenemos el hotel además en Myeongdong, pues vamos a aprovechar y volvemos al mercado nocturno y probamos cosas diferentes. Bueno, Laura volvió a comer tteokbokki, pero probamos otras cosas, como por ejemplo el kimchi-jjigae. El kimchi-jjigae, exacto, no sé, el pancake esta de tortilla, pancake de kimchi súper bueno. Y luego ya el último día,
que sería el jueves, era el último día que nos quedaba en Seúl, pues es que nos levantamos muy tempranito, justamente para conseguir una de esas 50 entradas para ver el jardín secreto del Palacio Changdong-gung. Entonces, que lo bueno además que está muy bien porque conseguimos la entrada para ver, no sé si era a las 11. No, a las 10:30, o a las creo. 10:30. Sí. O no, a las 10:45. Pero eran las 9, entonces Sí. tuvimos esa hora y 3/4 Sí. para ver lo que era el resto del palacio, que está muy chulo también. Tiene Es también un montón una de edificios preciosidad. preciosos. El que vimos el primer día es mucho más amplio, ¿no? Es mucho más grande, pero este me pareció que tenía algunos detalles como más coquetos. No sé si es quizás la palabra, ¿no?, correcta. Me gustó muchísimo, me encantó y de hecho estuvimos eso, 1 hora y 3/4 y se nos quedó una parte por ver que luego, después de hacer la visita del jardín secreto, fuimos y terminamos de verlo. Y es porque, bueno, también es verdad que nosotros nos paramos mucho, hacemos mucha foto, tal, la historia, pero lo disfrutamos. Lo disfrutamos mucho, la verdad es que sí, ha sido un viaje de mucho palacio y luego, pues, para comer, pues nos fuimos en el metro hasta un restaurante llamado Born and Bread, que está especializado en hambu. Diréis, ¿qué es el hambu? Pues seguro que os suena el wagyu, ¿no? Pues Me suena el wagyu. El wagyu es esta carne de ternera japonesa súper rica, pues el hambu es la ternera coreana súper rica. Es un poco menos grasa, tiene menos infiltración de grasa que la japonesa, con lo cual no te llena tanto, ¿no? No puedes comer más sin que luego te duela el estómago, sí. Pero tiene más mordida también, porque a veces, es decir, sigue siendo muy tierna, pero como que si eres más carnívoro la puedes disfrutar un poco más porque puedes masticar un poco, ¿no? Que es verdad que el wagyu a veces se deshace casi en la boca. Estaba muy rica, tenían un montón de cortes diferentes, la chica que nos atendió fue majísima. Era súper maja, nos recomendó diferentes cosas porque tiene una carta amplísima. Y bueno, pues disfrutamos un montón. Además, eso es un restaurante que comenzó, ya lo contaremos en un artículo, como una carnicería en el mercado de carne que hay al lado. Y el señor pues puso un restaurante ahí al lado pues para aprovechar que tenía esa carne y para darla. Exacto. Pero luego montaron el restaurante en lo que era el edificio de la familia, donde había nacido ese señor. Y está a 2 pasos del mercado de carne. O sea, y de hecho, el propio Born and Bread es proveedor de carne de hambu para algunos de los mejores restaurantes de Corea del Sur, porque realmente es una carne de la que hay muy poca. Pues exacto, así que bueno, había que aprovechar y era la última comida que hacíamos en Corea, así que dijimos, pues a tope, ¿no? Y lo disfrutamos muchísimo. Luego, para bajar la comida, porque comimos un montón, también os lo tengo que decir, porque encima había un montón de banchan, un montón de platitos de estos, el kimchi estaba espectacular, en fin, ¿no? Nos fuimos hacia la zona de el Lotte World, la Torre Lotte. Para ver la Lotte Tower, exacto, la Torre Lotte, el laguito Sokchon, que en 5 días más tarde estaban los cerezos a topísimo y es una de las zonas más populares para ver los cerezos en Seúl. Ya sabéis que ahí está el parque temático de atracciones de Lotte también, en Lotte World. Estuvimos dando un paseo por ahí. También es una zona de tiendas carísimas, cafeterías, cookies, también hay una Lego Store. Y poquito etcétera, más. Etcétera. Luego ya desde ahí tomamos el metro para ir al hotel, que fue tremendo porque estábamos, claro, en la otra punta de Seúl y estuvimos haciendo maletas y demás. Y luego ya por la noche de nuevo bajamos a Myeongdong, pues a comer un poquito algo, más, porque tampoco teníamos y mucho al día hambre. siguiente ya, pues avión ya de vuelta. está. Y no está, pero Laura, es que si seguimos hablando no nos queda tiempo para... ¡Japonismo Mini! Bueno, pero esto no puede ser, Luis, que no lo hemos cambiado. No es japonismo mini, no. Es coreanismo mini. Efectivamente, coreanismo mini. Bueno, no queremos tampoco enrollarnos mucho porque si no esto va a ser muy largo, pero sí molaría contar alguna cosa curiosa, ¿no? Vale, que nos haya, no sé, que nos haya llamado la atención. Venga, a ver, pues por ejemplo, yo recuerdo que tú te fijaste que al menos en Seúl, no sé si en Busan, pero al menos en Seúl, los autobuses tenían códigos de colores, ¿no? En función un poco de la distancia, del recorrido que tenían. Exacto, si conectan Seúl con zonas periurbanas o demás, ¿no? Entonces los hay que si azules, que si verdes, que si tales. Es muy curioso y mucha gente utiliza estos autobuses. Son muy usados. Tremendo. Porque se nota, supongo también, ¿no?, que los precios en el centro de Seúl de las casas, son caros y mucha gente vive en el extrarradio, ¿no? Entonces por eso muchos de estos autobuses que conectan Seúl con los barrios y sobre todo las poblaciones periféricas estaban muy a tope cuando ya caía la noche, supongo cuando la gente salía de trabajar. Luego, hablando de autobuses, he de decir que conducen como auténticos
locos. Bueno, pero sobre todo los autobuses pequeñitos, que son los que utilizas precisamente por su tamaño para las zonas con calles más estrechas, en zonas más montañosas, Mira, yo con curvas y la esto como en bajada Gamchón. de Gamchón hasta la zona de Nampo, ¿En Busan? en Busan, de verdad que si no nos matamos, ¿sabes? Ya está, ya está. Pues ya nos hemos salvado de por vida. Porque yo de verdad pensaba, suerte que Eric iba sentado, le hicimos sentarse. Sí, porque es una zona, ¿no? Eso, que subes una pequeña colina, pero la carretera hace un montón de curvas y cuando el autobús baja básicamente parece que el conductor, pues pone la palanca de cambios en punto muerto y suelta el Pa' pedal de abajo. freno y dice, pues bueno, pues mira, para abajo yo simplemente voy girando el volante para hacer las curvas y todo lo que sea, Pero porque luego- madre mía. Luego también en Seúl conducen relativamente como locos, o sea, pegan frenazos y pegan un poco volantazos. Quizás se nota menos si vas sentado, como nos pasó en casi todos los autobuses, ¿no? No tuvimos suerte. Pero también, ¿eh? Y el taxi tampoco es que fuera muy suave la cosa. Hablando de taxis, ya lo hemos mencionado, los precios de los taxis son muy baratos. Pero bueno, Con es lo- en general los precios de casi todo. Sí, en todo era muy barato, Es me verdad que el pareció. cambio estaba bien, pero Sí. incluso pasa como Japón, ¿no? Los coreanos se quejan de que los precios han subido por inflación y demás, pero cuando vas desde un país, por ejemplo, con el euro, ¿no? Como nosotros, los precios no eran tan locura. No, nos resultó bastante barato. Los taxis especialmente baratos, ¿eh? Bueno, Porque es lo que fíjate, hemos dicho, 45 minutos en taxi pagamos, no sé si euros, 12 o pero 15 fíjate euros. el KTX, ¿no? Que es un tren de alta Sí, velocidad también. de Corea, no, desde Seúl hasta Busan, que se tarda unas 2 horas y media, ¿no? Pues parecido a lo que Madrid-Barcelona haces o- Madrid-Barcelona o lo que harías un Tokio, Tokio-Kioto. Kioto, sí. Y cuesta al cambio unos 45, 49 euros. Que es decente, ¿no? Que no son los 100 euros que puedes, ¿no? Sí, totalmente. Los 100 euros. Y eso que el yen ahora está muy bajo. Sí, que el Pero es cambio que no sale el mejor, Shinkansen pero- te sale a 100 euros ahora. Cuando el yen estaba más caro ya eran 120, 130. Sí, Es que dices, sí. madre mía, qué precios más buenos. Luego, Google Maps. Google Maps, estando en Corea, funciona solo, eso sí, para el transporte público. Sí que te da opciones de transporte público. Entonces tú miras y te dice los autobuses tal o el metro tal. A veces es verdad que hay alguna cosa que parece que se hace un poco de lío Sí, con el metro. sobre todo con combinaciones, porque tú ves la red de metro de Seúl, es gigante, tienes un montón, y a veces ves con Google Maps y dices, no puede ser que la combinación que me esté diciendo Como que no le- incluya metro, porque tiene que haber alguna forma de ir en metro, aunque sea cambiando dos líneas. Le tienes que forzar a veces A que solo te poner utilice exacto, metro, ¿no? exacto. Entonces ya sí que te da la información, pero nosotros hemos usado básicamente Google Maps para el viaje. Yo me descargué Naver y Kakao Maps y es verdad que me estresaba un poco antes de ir pensar en buscar, ¿no? Siempre ahí, porque al final tienes que buscar. Te sale la información más o menos en coreano, así que luego está traducido ciertas cosas, pero hay cosas que salen en hangul. Vale, yo Lo que sé, pasa es puedo eso. leerlo, pero vas más lento. Entonces, Google Maps nos ha funcionado, pero solo para esto. Es decir, luego lo que sería el ir en coche, por ejemplo, o El la ir ruta andando. a pie, no aparece. No Te da aparece. una línea como Claro, línea recta y claro, ya está. pero lo que yo quería decir es que, bueno, lo bueno de Google Maps es que tiene una interfaz que yo creo que todos estamos Que ya estás acostumbrados. acostumbrado. Y como hay tantas estaciones de metro y tantas paradas de autobús, pues aunque desde la parada en la que te recomienda llegar para ir a tu destino, ya sea el hotel, ya sea un restaurante, te salga una línea recta, como siempre hay alguna parada de metro o de bus cercana, tampoco tienes que caminar tanto. Y entonces, aunque te salga una línea recta, no hace falta ser un hacha, No. ¿no? De la lectura de mapas para saber No es navegar las problemático. calles y llegar a ese punto final. Es fácil. Sí que es verdad que a veces algunos callejones no aparecen reflejados en Google Maps. Tú lo ves y dices, me da a mí que por aquí va a haber un callejón, porque ves que hay como restaurantes, pero no ves una calle. Entonces, si estás acostumbrado a usar Google Maps, como que dices, creo que va a haber una calle. Y efectivamente hay una calle, Sí. pero no está contemplada en Google Maps. Entonces, bueno, tener estas cosas en cuenta, pero nosotros no hemos tenido, la verdad, ningún tipo de problema. La verdad es que no. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Pues eso, que hay cafeterías, cookies por todas partes. Demasiadas. Igual que en Japón, pero todavía más. yo creo. Más, yo creo que más. Luego también convinis. Había 7-Elevens, había varios convinis que me A sé Eri la siempre le hacía palabra. mucha gracia el nice to cook. Nice to cook, nice to see you. ¿no? Nice Exacto. to cook. Que es curioso de los convinis coreanos, por un lado, el tamaño.
Sí, son más pequeñitos, bastante más pequeñitos que los japoneses. Y en lo que es comida preparada, ¿no? Esos onigiris y demás, pues en muchas ocasiones tampoco es que en Japón, aunque se ha notado un cambio, ¿eh? En los últimos años se nota que cada vez hay también menos trabajadores, ¿no? En los konbini, y tienen como a lo mejor un par de horas en los que reponen, ¿no? Comida en las estanterías. Aquí vimos, depende de la hora, si era el konbini muy chiquitito, Ya estaba no todo le muy quedaba pelado. nada. Sí. Pero es curioso, tú has hablado de los onigiris, aquí también se comen onigiris, como en Japón. Hay algunos como los de atún con mayonesa, que también los tienen, como en Sí. Japón. Pero luego, por un lado, tienes dos curiosidades. Por un lado, tienes como el tamaño grande de onigiri, que en Japón no existe, que dices un pedazo de onigiri, que dices, un oye, qué maravilla. triangulote ahí. Y luego tienes unos rellenos muy particulares, Sí. ¿no? Rellenos con cosas típicas coreanas, como kimchi o como Mucho bulgogi, gochujang. mucho gochujang, Sí. con pollo picante, y son combinaciones muy curiosas de sabor y en muchos casos que tintan el arroz de rojo, ¿no? Porque llevan ese gochujang y tienen ese puntito picantón que está muy rico. Y eso sí, en algunas veces vimos que la atención al cliente, sobre todo en algún konbini, dejaba un poco que desear cuando encima lo comparas con Japón. Sí, lo que pasa es que también en algunos otros lugares hemos sentido una atención al cliente más cercana, más fresca, Sí. más entre comillas natural. En Japón a veces en Japón, está demasiado encorsetado, exacto. ¿no? Con tanta frase que hay que decir, tanto, no sé, Sí, todo el ritual, ¿no? Que hay que hacer, que totalmente. sí, que está muy bien, pero a veces dices, vale, pero mírame, ¿no? No sé, por decirte algo. Y en cambio aquí los que eran amables, pero porque les salía hacer Y así. te sentías mucho más cómodo con ellos, más cercano, La verdad sí. es que sí. Luego inglés. Yo creo que más hemos sentido que se hablaba más inglés que en Japón, Sí, quizá. es más fácil manejarte sin hablar coreano, a pesar de que, bueno, todos los que habéis ido sin hablar japonés no habéis tenido ningún No. problema y habéis disfrutado de Japón, ¿no? Pues si chapurreáis un poquito de inglés, lo vais a tener todavía más fácil en Corea. Pero de hecho recuerdo un restaurante ahí en Busan que la chica no hablaba nada de inglés y al final nos entendimos usando cosas como muy básicas, ¿no? Porque pedíamos un soju y dijimos, queríamos que nos recomendara uno, le dijimos el mejor o algo así. Y entonces ella se fue corriendo a buscar el que ella consideraba que era el mejor. Me refiero Exacto, al final, sí. te entiendes, ¿no? No hay problema. Ya hemos comentado los espacios, ¿no? Frente al río, toda esa zona Sí, de los parques del río, con mucha vida. maravilloso. Sí, nos encantó. Maravilloso. El metro quizás, ¿no? Es algo más complejo que de lo que recordamos el metro en Tokio, por ejemplo, a pesar Creo de que que es es muy grande. porque en cuanto entiendes cómo funciona, ya está, ya te acostumbras, Sí, ¿no? pero Al también principio porque, por cuesta un ejemplo, poco. que esto nos pasó sobre todo en Busan, que había zonas, pues también entradas al metro en las zonas comerciales subterráneas, ¿no? Sí. En este caso dices, vale, me siento casi como en casa, es muy parecido a Japón, pero tenías la entrada al andén de un sentido de la línea en un lado y el andén o los tornos para entrar al andén en el otro sentido de la línea en el otro, y no Y a estaban veces conectados, y si entrabas mal, pues te daban por saco. Y hasta a veces te ponen distintas, claro, como distintos, que eso yo creo que lo hacen en plan bien, te ponemos, oye, por esta dirección te lleva a todos estos sitios diferentes, pero a veces es demasiado. Porque tú dices, yo quiero ir en dirección A y la estación final, ¿no? Por ejemplo. Y en cambio, claro, te pone un montón de sitios. Y aparte el de la estación final, y a veces satura un Sí, poco tanto pero a nombre, ver, que ¿no? incluso si os pasa esto, luego hay estaciones en la línea que sí que conectan los dos andenes. Lo único que tienes que hacer, pues bueno, irte un par de estaciones hasta esa estación y entonces ya vuelves en el sentido que te interesa. Lo que pasa que también en alguna línea, incluso en el metro de Seúl, tenían trenes que eran expresos, Sí, que no sí, paraban en sí, todas sí, las sí. estaciones. Y eso dentro del... Que esto, claro, todos los que habéis ido a Japón, ¿no? Pues dices, bueno, pues esto no, pues pasa con el Shinkansen, ¿no? Los Hikari, los Kodama o los Limited Express y tal. Pero claro, que en el metro en Tokio, por ejemplo, ¿no? Y en Kioto y en todas las ciudades donde hay metro, los trenes paran en todas las estaciones siempre, pues alguna línea en la que subimos en Seúl había trenes que no paraban en todas las estaciones. Exacto. Luego también recuerdo, claro, en Google Maps a veces algunas estaciones no están traducidas, te aparecen en Hangul. Entonces, si sabes coreano, pues al menos la Te puedes viene muy leer bien. y dices, vale, ok, luego miras las pancartitas y dices, mira, es esa de ahí.
Digamos que hay que ir con un poquito de tiempo, Sí. o mirárselo un poco, ir tranquilo, Sobre todo para eso. ir cogiendo, ¿no? Porque al Confianza. principio, sí, al principio dices, ostras, va muy diferente. Y Estoy bueno, de ya que acuerdo. hablamos de temas ferroviarios, ¿no? Los trenes bala, por así decirlo, trenes Sí. de alta velocidad, el KTX. El KTX. La verdad es que la línea de Seúl a Busan, que es la primera que se abrió, tiene unos trenes más antiguos Sí. que están basados en Alstom, la marca francesa, como los primeros trenes de alta velocidad que hubo en España en 1992, y son un poquito más antiguos y por dentro el espacio, ¿no? Pues para entre asientos es más pequeño que en el Shinkansen, etcétera, aunque hay otras líneas de alta velocidad en Corea que ya tienen trenes de apariencia más moderna y demás. Pero bueno, lo que hemos dicho pues es alta velocidad al final, es Y van muy a tope, barata, he de decir. van a tope. Tanto a la ida como a la vuelta no había casi sitios libres. No, y nos pareció sobre todo maravilloso, Sí. porque siempre hemos dicho, ¿no? Comparando, por ejemplo, España en nuestro caso, que es lo que conocemos, con Japón, que aquí en España es como un aeropuerto, tienes que pasar un control de maletas, Ya es te un digo. rollo, las estaciones son, o sea, tardas un montón y dices, pero si el tren sale y con estar 5 minutos antes me sirve, ¿no? O sea, no sé, lo intentan asemejar demasiado a los aviones y creo que no funciona. En Japón, tú pasas por el torno con tu billete o con el JR Pass, Y te vas a la te vas al andén, es súper cómodo. Aquí es Aquí, todavía mejor. Mejor todavía. Es que no tienes que enseñar el billete No, en no ningún enseñas momento. el billete en ningún momento. Entras en la estación, ves dónde está el andén del tren que tienes que subir, te bajas a las escaleras mecánicas hasta el andén y cuando está tu tren también está marcado en el suelo, no tan bien como en Japón, ¿no? Pero bueno, aquí está el coche 15, aquí el coche 14, aquí el coche tal. Te subes, te sientas y ya está. Me pareció fantástico, porque es eso, realmente no necesitas ir con muchísimo tiempo ni, Claro, ni ahí se nada. supone que toda la gente va a ser legal, porque luego sí que hay revisores y supongo que, claro, que tienen en tienen sus marcado, tabletas, sí. oye, este asiento está ocupado de Está tal estación exacto. a tal otra estación. Si tú estás sentado, pues dan por sentado que tú eres esa persona, ¿no? Exacto. Si tú estás sentado en un asiento que no te corresponde, entonces es posible que sí que te pregunten. Mm. Pero si tú haces todo bien, ¿no? Y se supone que nosotros lo que transmitimos aquí es que seamos todos lo más legales posible. Tú has comprado tu billete, no tienes que enseñarlo en ningún momento. Está El genial. acceso al tren y la bajada del tren es súper cómoda, Muy es rápido maravilloso. todo. Sí. La verdad es que como experiencia muy bien. Ya os hemos dicho que han sido solo 7 días. Ya hemos comentado Seúl, está la tentación, como nos pasó a nosotros el primer día, de andar al final demasiado, porque hay muchas cosas como que dices, bueno, está a 10 minutos andando, o esto, como Para que lo que os puedes hagáis, hacer. para que os hagáis una idea, lo que es Seúl en población tiene más o menos la misma cantidad de gente que los 23 barrios especiales de Tokio, es decir, mucha gente, 9 Mucha millones, gente. pero es 4 veces menos grande en superficie. Exacto. Eso significa que está todo mucho más compactado. Eso es, ¿no? Aún así es muy grande, ¿eh? Es grande. Yo Seúl realmente casi le dedicaría 4 días para ir tranquilo y hasta si pudiera un poquito más, mejor, porque se nos han quedado bastantes Se cosas. nos han quedado cosas. Por ver. Luego Busan, ya lo hemos mencionado, al extenderse por la costa, yo era consciente de que se tardaba mucho en ir de un sitio a otro, pero hasta que no estás ahí no eres realmente consciente de lo que se tarda en ir de un punto al otro. Se pierde mucho tiempo al final en moverte, a ir avanzando, ¿no? Entre los diferentes puntos, con lo cual 3 días, súper mínimo, 4, mucho mejor. Y bueno, tenemos otras ideas de otros destinos que ver, ¿no? Pero eso ya lo haremos en futuros viajes. Tenemos mucho contenido más por publicaros, pero bueno, para todos los que nos pedíais, ¿no? En los comentarios, que a ver cuándo hacíamos este episodio especial, pues hemos querido hacer, pues eso, un resumen de lo que ha sido el itinerario, pero también de estos puntos. Bueno, con comentario. Estas cosillas curiosas. Bueno, también lo de las aceras podotáctiles, ¿no? Para sí, los es verdad, invidentes. que eso es igual que en Japón. Es que es igual que en Japón, ¿no? Hay muchas cosas que resultan muy similares, pero luego, curiosamente, es muy distinto. Porque Seúl me pareció como muy moderno, al mismo tiempo también con muchos rascacielos, más todavía casi que Tokio, porque Tokio tiene rascacielos como más en ciertas zonas, ¿no? Pues que si Shinjuku, que si
toda la zona de Roppongi, ¿no? Pues Asabudai Hills y esto, pero luego quizá no tanto. Pero es que en Seúl hay muchos sitios donde hay unos edificios impresionantes. Pero porque vimos que así es como se vive también en Corea del Sur. Y esto es algo que, por ejemplo, mi profesora de coreano ya nos había explicado, ¿no? De estos grandes urbanizaciones realmente, Claro. pero con grandes torres en las que viven miles de personas. Bueno, es que es la única manera de explicar que en una superficie 4 veces menor viva la misma cantidad de gente. Entonces, bueno, no vamos a hablar de cuál nos ha gustado más, si Japón o Corea, porque... No sería justo teniendo en cuenta que nuestra relación con Japón viene desde el año 2000. Eso es. Bueno, realmente desde antes, ¿no? Nuestro interés incluso. Lo Sí, que pasa pero bueno, que en el año 2000, cuando tú ya empezaste a vivir allí y demás. Hemos Entonces, claro, viajado a Japón, no sé, 25 veces o lo que sea. No es justo. Yo solo puedo decir... Yo solo sé que quiero volver. Exactamente. Y he de decir que Seúl me gustó mucho, que la mezcla de tradición y modernidad me gustó mucho. Muchos. De hecho, los coreanos también utilizan También lo de tradición y modernidad. A ver si Japón va a ser el único. Y luego Busan me sorprendió muchísimo. Me encantó Busan y tengo muchas ganas de volver también a Busan para seguir explorando. Lo que pasa es que yo creo que, o sea, me gustaron los dos sitios, pero casi de momento más Seúl, quizá también porque me gustan esas grandes Tú sueles ciudades. ser más también en Japón de Tokio, siempre has sido de Tokio. Pero ¿no? también quizás porque por tal como es Busan, la siento como más inconexa, ¿no? Es decir, porque precisamente, lo es. Claro, precisamente porque lo es. En el caso de Seúl, incluso con este primer viaje y eso que no hemos tenido tiempo para mucho, empiezo a tener en la cabeza... Tienes más o menos claro dónde está cada cosa. Dónde está cada cosa, Sí. exacto. Y empiezo a conectar ciertas zonas y eso me encanta. Sí, o sea, sí, me encanta sentir que me empiezo a hacer un poquito a la ciudad, ¿no? Y al mapa de la ciudad. Oye, Luis, ¿y hacemos palabra aquí del episodio? ¿Palabra coreana? ¿O qué? Pues hombre, ¿Palabra coreana? ya que estamos Sí. vamos a hacer. Hala, venga, pues ¿qué palabra coreana hemos pensado? A ver. Pues chimek. Ah, ya sé, ¿te quieres reír de mí un poco? ¿O qué? No, pero es que creo que es algo muy interesante. Por eso he dicho antes, cuando hablábamos del pollo frito, que luego contábamos un poco más. Porque bueno. en estas series coreanas veis que la gente come mucho pollo frito. Hay pues pollo frito normal, o sea, un frito muy rico, o pollo frito con salsas picantes de muchos tipos, pero siempre están bebiendo cerveza con el pollo frito. Claro, porque encaja muy bien siempre la cerveza con el pollo frito. Y entonces realmente se ha creado lo que decía casi una experiencia religiosa, que es algo que se llama chimek. Chimek realmente viene, en esto son iguales que los japoneses. Exacto. También, es la combinación de dos palabras. Por un lado, el chi sería el chicken, que es pollo, en este caso pollo frito, hace referencia a ese pollo frito, y el mek viene de mekju, que es cerveza, con lo cual chimek realmente es esta combinación de pollo frito con cerveza. Exacto, es un neologismo coreano, pero que todo el mundo conoce, Chimek. que hace referencia a la experiencia de ir a comer pollo frito bebiendo cerveza. Eso es. Y es lo que hicimos nosotros Hombre, en un par por de supuesto. ocasiones y nos encantó. Y bueno, aquí no vas a contar que pedí 2 chimek en vez de pedir 2 mekchus, ¿no? No lo iba a contar. hacer, no lo iba a hacer porque Bueno, no me pues quería mira, reír de ti. Pues entonces así lo dejamos. Que ya llevamos mucho rato hablando, Luis, Sí, por Dios. pero entonces ahora yo creo que para despedirnos, no podemos despedirnos con el matané de japonismo, ¿no? ¿Y qué decimos? ¡Año! No. ¡Año, año! Año.